vengo a presentar un trabajo que en general desarrollamos desde el grupo de investigación donde yo me sitúo en la Universidad de Barcelona, que se llama Grupo Esbrina. Y en la siguiente slide aparece, pero yo antes de pasar ahí quería explicar un poco por qué había titulado a este taller, a esta charla, a esta conferencia, a este seminario, como lo queramos llamar, Plataformas Digitales y Datificación en la Educación Postpandémica. Somos un grupo de investigación interdisciplinario, es decir, tenemos desde ingenieros como Martín, por ejemplo, hasta investigadores de Bellas Artes, ¿no? Un grupo que en general pertenece en su mayoría a la Universidad de Barcelona y trabajamos hace aproximadamente, yo estoy en el grupo hace 10 años, pero este grupo tiene más de 30 años. Lo fundó la doctora Juana María Sánchez, que ha estado muy conectada también acá en Uruguay, ha hecho mucho trabajo con Denise, por ejemplo, se han conectado mucho. Y la verdad es que nuestra perspectiva no ha sido tan de trabajar desde la innovación tecnológica, sino desde el análisis del impacto de las tecnologías en la escuela, en el sistema educativo. O sea, nosotros hemos hecho procesos más evaluativos, no así destructivos, ¿no? Evaluativos de cómo las tecnologías digitales se han ido transformando en un elemento ya no suplementario del proceso, sino que de una experiencia integral. Es decir, la educación, desde que parte la tecnología educativa como ciencia, como área de conocimiento en los 90 hasta lo que es ahora, es muy diferente. En un momento, hace 20, 30 años, sobre todo hace 15 años, cuando surgen las políticas One Laptop per Child, uno por uno, por ejemplo, Ceibal, hablábamos de inversión en política educativa basada en dotar de dispositivos tecnológicos a las aulas, ¿no? Y ahí empezaron a haber los primeros problemas en todas partes porque faltaba la competencia digital docente, ¿no? Y luego también faltó, con el tiempo, otro componente que es considerar cómo aprenden los jóvenes. Más allá de que está la política educativa que dota a las escuelas de tecnología, que necesita formar a docentes para asumir competencias digitales, no se nos olvide que los jóvenes también van cambiando y los jóvenes hoy en día aprenden con dispositivos digitales y aprenden mucho y probablemente mucho más, y esto a los docentes a veces nos afecta nuestra autoestima, pero las cosas son como son, aprenden mucho más fuera de la escuela que dentro. Y lo más importante hoy en día es que van a seguir haciéndolo y ese fenómeno no va a cambiar, va a seguir siendo así, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol en este aspecto? Entonces, cuando vemos todos estos proyectos, yo les voy a compartir esta presentación, está toda con hiperlink, para que después puedan profundizar en los proyectos, pero cuando nosotros vemos esta evolución desde el año, a principios de los 90 hasta ahora, lo que vemos es aprender a convivir con estos cambios como docentes y tomarlos bien. Desde asumir la responsabilidad de ponernos la mochila de que todo es parte de nuestra responsabilidad y que la escuela es el motor, lo que hablábamos un poco ayer, ¿no? El motor irresponsable de superar todos los problemas de la humanidad, todos. La pobreza, el cambio climático, ¿no? El machismo. La escuela tiene que superar todos los problemas hasta asumir que no, que la escuela asume problemas que la sociedad tiene mucho más, con una raíz mucho más profunda y no es el motor absoluto de ningún cambio. O sea, los problemas de la sociedad tienen que cambiarse antes, con políticas sociales previas y con una configuración de la humanidad diferente. Es decir, la escuela ha asumido por mucho tiempo el sistema educativo la responsabilidad de ser el motor de absolutamente todos los cambios y de hacer que la vida de todos sea mejor. Entonces, cuando no lo es, culpamos a la escuela, pero es que tuvimos ya la expectativa de que lo hiciera la escuela, ¿no? Entonces, nuestro trabajo ha consistido en un poco moderar este discurso. Sí quería hacer este cuadro porque, en el fondo, nuestro análisis parte de un proceso de un análisis donde los procesos avanzan. No es que uno reemplaza al otro, ¿no? Es decir, hoy en día estamos en una sociedad postindustrial, en una sociedad de la información y del conocimiento, en una sociedad digital, pero hoy en día empieza a emerger este concepto de sociedad postdigital. Ahora explicaré por qué genera tanta controversia este concepto, ¿no? Sobre todo en la era de la pandemia. La pandemia cambia un poco esta noción en el sentido de que siempre estuvo, para los que nos dedicamos a la tecnología educativa, más allá, por favor, no quiero confundir a nadie, pero más allá de la tremenda tragedia que ha sido la pandemia, por supuesto, ¿no? A todos hemos perdido gente, yo perdí a mi padre, hemos perdido toda gente con la pandemia, ¿vale? Entonces separo eso y hablo de los que nos dedicamos a la tecnología educativa. Es decir, realmente este fue un periodo alucinante para nosotros, ni que lo hubiésemos esperado, ¿no? Ver que todo el proceso de educación se digitalizaba de forma forzosa e inevitable.
Entonces, realmente lo que hemos podido observar es que toda esta esperanza que teníamos previo a la pandemia, de que la digitalización iba a traer un conjunto de procesos consolidados, mejora, hemos visto con la pandemia que no fue tan así. Por eso le llamamos post-digital, ¿no? La era digital como meta, pues llegamos a la digitalización completa con la pandemia, completa dependiendo obviamente del contexto territorial, por supuesto. Y nos dimos cuenta que seguimos con los mismos problemas y que en muchas situaciones lo que hicimos fue digitalizar lo presencial, digitalizar la acción analógica, ¿no? Tampoco hubo tanta transformación. Hace poco una profesora de Oxford, la Rebecca Aynon, decía que en la pandemia, en la clave que hablamos, ¿no? En la tecnología educativa, en el uso de inclusión, o sea, la inclusión digital en la escuela, habría que considerarla como un tsunami. Y puso justamente como paradoja las playas, las costas del Mediterráneo catalán, ¿no? En el Mediterráneo catalán, por ejemplo, no hay playas. Hay costa, pero no playas. Son todo roqueríos. Entonces, lo que ha hecho, como se ha hecho en algunas costas también acá en Montevideo, es que se ha destruido el roquerío y se ha ido a buscar arena al fondo del mar para que se transformen en playas artificiales. Durante mucho tiempo se ha ido trabajando en eso para, por ejemplo, que Barcelona tenga una playa. O la Barceloneta no es una playa natural, es una playa artificial. Y de hecho, cada cierto tiempo se va a la arena y hay que volver a sacar desde abajo o romper las rocas y tal. Bueno, toda esta planificación del área de turismo de la Generalitat, por décadas, empieza a hacerse con las Olimpiadas del año 92. De pronto viene el tsunami y ya está, toda la costa catalana con playa, de un día para otro. Pero incluso no solamente playa, sino que el mar avanzó kilómetros para adentro, nos dejó la playa lista, la que estábamos planificando poco a poco, ya está. Y ahora, ¿cómo hacemos para ordenar todo esto? No estábamos preparados para hacerlo de un minuto para otro, porque los tsunamis son así, de un minuto para otro vienen, nos construyeron las playas, pero ahora también esas playas arrasaron otro tipo de construcción, llegaron hasta el centro de las ciudades y se generó un caos. Y eso es lo que un poco a mí me pareció interesante esa analogía, porque eso es lo que hemos vivido con esta pandemia en el campo de la tecnología educativa. La situación de España es la que pasó en casi toda Europa. En Noruega hay datos similares, en que bueno, se logró por fin la digitalización de los centros, pero la mejora educativa no vino, no se superó la pobreza, sigue el machismo, siguen todos los problemas igual. Porque con la tecnología pasó algo parecido con la expectativa de la escuela. ¿Se acuerdan lo que decía al comienzo, no? La escuela superaba todo. Ah, no, la escuela digital. La escuela, ahora con la tecnología educativa sí que superamos todo. Y nuevamente vemos que pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. No es que el problema de base es que como ciudadanos y ciudadanas no hemos tenido el control o no hemos logrado como ciudadanos y ciudadanas inspirar el desarrollo y la innovación tecnológica. Ha estado inspirada sobre todo en el mundo, preferentemente en el mundo. Digo, sé que Uruguay es un poco excepción, un poco, Eduardo, que siempre que digo total excepción dice tranquilo, un poco excepción. Pero en general la innovación educativa ha estado condicionada por las llamadas Big Tech, las grandes corporaciones tecnológicas que todos conocemos, ¿no? Las clásicas, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, ¿no? Son Apple, y si ven todas estas empresas, ninguna es una empresa educativa. Google, por ejemplo, es una empresa de marketing. Entonces provee de un servicio muy interesante, muy bueno, pero con un fin comercial, para crear ecosistemas de consumo a medida de nuestras necesidades. Más adelante vamos a ver el uso de datos, porque están interesados tanto en los datos que se generan en la escuela y en nuestros niños. Vale, entonces hablamos de la sociedad postdigital en un marco digital porque sí, hemos logrado una extensión de la digitalización como nunca. En África, por ejemplo, la conectividad a Internet en el año 2019 en las escuelas africanas no superaba el 30%, hoy desde el 58% en el periodo pandémico. Es decir, o sea, se duplicó el acceso a Internet en las escuelas de África, por ejemplo, por el periodo pandémico. La situación en África promete en un futuro, porque siempre ha sido un territorio mucho más olvidado, pero vemos que las problemáticas de África siguen existiendo y en gran medida la solución que tienen los africanos es migrar hacia Europa. Y la cantidad de población que ha migrado en las pateras se ha quintuplicado en el último año desde que se acaba los estados de excepción en la mayoría de los países de la pandemia, ¿no? Así que todo esto es muy postdigital.
Entonces, denominamos para no volver atrás a este periodo post-pandémico. O sea, desde el que surge en España, en Europa el 14 de marzo, aquí me decías el 12, ¿no? 13, bueno, en esa fecha. Vivimos en una sociedad digital y tampoco tenemos que tomarlo como una mala noticia. O sea, no es que la típica frase de todo tiempo pasado fue mejor. Tampoco tiene que ser como nuestro precepto, porque todo tiempo presente puede ser como el pasado, pero con ciertas herramientas digitales. Es una forma de vivirlo también, ¿no? O sea, yo que sé, la conexión, por ejemplo, con nuestra familia. Yo que vivo en España hace 15 años, conectarme con mi familia a través de los avances de la tecnología ha sido la clave para poder irme tranquilo. Ahora, hoy en día, hoy estoy aquí y va a sonar un poco de descuido de nuestro rol de padre y madre, pero mi pareja está en Portugal en un congreso y mi mamá, afortunadamente, que estaba en Barcelona, se pudo quedar con los niños. Ya, sí, un descuido total, pero bueno, son solo unos días, ¿no? El tema es que cuando Íñigo, mi hijo mayor, está triste, me llama y hablo con él y se le pasa. Antiguamente, cuando pasaban estas distancias, no era así. ¿Cómo vamos a negar esos avances, no? ¿Cómo los vamos a negar? Es decir, evidentemente es un escenario de mejor vivir, el poder conectarnos con cierta inmediatez, pero podemos buscar la forma prudente de conectarnos. Por ejemplo, algunos se conectan para hacer espacios de conversación más encriptados, más seguros, con su familia a través de Telegram y evitan WhatsApp porque es de Facebook y no le quiero dar mis datos a Facebook. Todo eso tiene que ver con la apropiación de la competencia digital, el conocimiento, la seguridad con la que quiero proveerme a mí, a mi familia y a mi entorno educativo, ¿no? Evidentemente, cuando aceptamos las condiciones de WhatsApp, estamos asumiendo que ellos usan todos los datos de interacción de WhatsApp para mejorar la experiencia. No es ningún misterio, es así. Es así, lo aceptamos racionalmente, pero si en la escuela se está utilizando una plataforma concreta, si un profesor o una profesora crea un grupo de WhatsApp con sus estudiantes o con los padres y madres, está sacando los datos del espacio seguro de la escuela y lo está llevando a Facebook. Y eso se puede evitar. La interacción tecnológica con la tecnología actualmente y las consecuencias de esa interacción puede ser mucho más segura de lo que es, sin que rechacemos la tecnología, lo puede ser. Nosotros asumimos, y lo estamos viviendo acá nosotras y nosotras, que estamos en una sociedad donde las tecnologías digitales cumplen un rol esencial, pero tampoco tiene que ser un rol que tengamos que vivir con resistencia. O sea, vivir en la sociedad digital no implica que yo todos mis procesos analógicos, es que este es un error muy típico, ¿eh? Y también hay sociedades que son muy tradicionales, bueno, tú viviste allá en España, ustedes dos también. España es una sociedad súper tradicional y súper analógica, muy analógica, ¿no? Entonces, hay una población con mucha resistencia a asumir que es la sociedad digital, pero es que no pasa nada, uno puede hacer prevalecer sus procesos analógicos de interacción con las amigas, los amigos, las hermanas, los hermanos, con mi pareja, conmigo mismo, analógico, y no por eso estoy fuera de la sociedad digital. Lo que sí es importante saber que hay una relación territorial que se da en todo ámbito, basada de forma mucho más acelerada a través de medios digitales. O sea, es decir, asumir de que yo me puedo desenvolver hoy en día en este mundo, incluso sobre todo los que vivimos en la educación, fuera del uso intensivo, activo al menos, de los medios digitales, es un error. No podemos enseñar así. Lo que no tenemos que hacer es favorecer el carácter, esta palabra a veces hace ruido, pero la resalto y luego con lentitud, el carácter más determinista de la tecnología, ¿no? Es decir, la tecnología primero y luego lo que la tecnología diga, ¿no? Pero sí, o sea, en el fondo sí asumir de que yo soy un ciudadano o una ciudadana que interacciona con distintos contextos, sobre todo en educación, y que en esos contextos la socialización implica, por ejemplo con mis estudiantes, que los vaya a buscar a Instagram. Para eso tengo que saber qué es Instagram, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa bastante fácil, pero reciente lo puse más difícil con los juegos, o me lo pongo más difícil a mí. O sea, yo, si me dicen juegos, diría Fortnite y FIFA, no tengo idea de ningún otro más, ¿no? Si le pregunto a mi hijo que tiene 7 años, me dice 55. El desafío es mío ahí. No es que él sepa solo 2. Yo tengo que saber otros 50. Igual no 50, pero por lo menos tengo que acercarme a él.
¿Vale? Entonces, aparte, gran parte de nuestra forma de informarnos, ¿no? La mayoría de nosotros, por ejemplo, vemos el conocimiento ya a través de la disponibilidad que tenemos de información en Internet, ¿no? Diarios digitales, las redes sociales, interactuamos con nuestra gente. Es decir, estamos en una sociedad digital, lo que no significa, y en ese sentido hago hincapié, que tengo que cercenar mis procesos analógicos. Para nada. Son procesos que hay que cuidar, pero no neguemos lo otro es así, sobre todo quienes estamos en educación. Y esto tiene mucho que ver con el ser ciudadano digital, ¿no? El ciudadano digital, al final, es una cosa que yo no quiero tratar con superficialidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada una de nuestras interacciones en un espacio digital deja una huella. Deja una huella, ¿no? Y nosotras y nosotros tenemos que ser conscientes de esa huella. Porque si no, esa huella la coge alguien y la utiliza con un fin que no tiene nada que ver con nuestro interés. Nosotros, para ser ciudadanos digitales, no solamente tenemos que ver el país en digital, ni tener Facebook, Instagram, sino ser consciente de cuando entro a un espacio o comparto un espacio, qué implicancias tiene el compartir. ¿Eso te priva de participar en ese espacio? No, pero por lo menos sé consciente de dónde estás. Sé consciente, llévenlo a la vida analógica. Yo, si sé que hay un espacio que me genera riesgo, esto ha pasado toda la vida, todos los que hemos sido padres o somos padres, le decimos, bueno, yo todavía no lo digo a mi hijo, pero seguramente se lo diré, que no se junte con no sé qué grupo porque son malas juntas. ¿Les suena esa frase o no? Vale, pero vosotros teníais la información, alguien les dijo, los vieron haciendo X cosas en cierto barrio, se les dijeron, ojo con estos chicos, no me gusta que te juntes con ellos. Bueno, necesitamos tener ese mismo tipo de información a la hora de decidir dónde mi hijo, mi hija y yo interactúo en el espacio digital. Porque parece ser que el espacio digital es súper ameno, es seguro, no pasa nada, y estamos viendo que no es tan así. No porque los espacios en sí que se crean sean peligrosos, sino por el uso que se da de ciertas personas sobre eso. Datos, espacio, información. ¿Qué problema hay que a los niños de 8 o 9 años les pasemos, por ejemplo, no solamente que aquí un poco se hace, les pasemos competencias de robótica, sino que también les pasemos competencias de análisis de datos? No quiere decir que vamos a transformar a la sociedad en una sociedad tecnocrática, llena de ingenieros, no. Es que hoy en día la democracia se construye con el acceso a los datos. La democracia, incluso la subjetividad. La única forma de resistir al tipo de inercia que toma la sociedad hoy en día, que está diseñando las grandes big tech, es que no haya una sociedad que se dedique a desenchufar los ordenadores, sino que haya más sociedad que comprenda los datos. Esta es la clave, que más sociedad, el foco está ahí. Y esto es inevitable. Ayer le comentaba en la reunión que teníamos que la misma Sonia Livingston, en el último informe de Kids Online que sacó el 2001, después de la pandemia, el primer año de la pandemia, no ahora, calculaba que la cantidad de datos que se generaron en las plataformas digitales comerciales durante la pandemia han permitido a empresas, a las GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Apple y Facebook, me faltó una, siempre me falta una, ya no sé cuál es, les ha permitido crear modelos de comportamiento para organizar la vida y la socialización de nuestras futuras generaciones hasta el 2030. No hay nada que hacer hasta el 2030. O sea, hasta el 2030, los chicos que tienen ahora 13, 14 años, probablemente Google o cualquiera de estas GAFAM va a predecir su destino, su vocación, su orientación, todo, hasta el 2030, con los datos que hemos dado durante este tiempo. El problema no está solamente en quitarle los datos a Facebook, a Google. El problema, la solución está en que también estos chicos sepan que esos datos, ojo, porque ayer también lo hablamos, están disponibles. Por ejemplo, Uruguay tiene una fuente de datos asequibles para la comunidad enorme, pero ayer hablamos que nadie los trabaja porque el saber técnico no está sociabilizado. Hay que socializar el acceso a los datos porque el futuro está construido con datos y se construirá con datos. Y es una construcción de la sociedad de la que tenemos que ser parte, porque si no, no hay democracia. Creemos que hay, pero no va a haber. Bueno, esta imagen fue muy característica, por eso les decía, es decir, durante la pandemia todo esto se intensificó, ¿no? Yo me siento muy representada con esta, salvo que no tengo pelo, pero ahí era la misma imagen, ¿no? Y en general esto arrastra a lo que también les decía en un comienzo, a quienes nos hemos dedicado a la tecnología educativa, hemos visto esto con mucho interés, pero también hemos generado ciertas preocupaciones, sobre todo por los nuevos fenómenos que se están dando, ¿no? En primer lugar,
esta extensión que hay, este interés que hay en muchos países de extender el uso de tecnología digital en los sistemas educativos, en superar el debate sobre el determinismo tecnológico, es decir, que la tecnología, como pasaba con la iniciativa de Plan Ceibal 2007, ¿no? Un ordenador por niño y está todo solucionado, listo, se acabó el problema, ¿no? Pero eso se cambió en el 2011 ya el objetivo, pero igual la Prochal apuntaba ahí. Y luego, esta gobernanza educativa, que es un tema complicado, ¿eh? En Europa se está poniendo mucha atención, y también en Chile, sobre cómo las grandes corporaciones tecnológicas están no con el interés de dirigir el sistema educativo, pero sí de codirigirlo. Y el Estado no tiene cómo hacer resistencia a ese interés de la corporación tecnológica porque no tiene la competencia técnica para supervisar su trabajo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, les doy el caso de Chile, el sistema educativo de secundaria prácticamente completo y el universitario completo está en una cogobernanza entre Amazon Web Service, que es la empresa de Amazon que presta servicios de informática, y el sistema educativo. El sistema educativo se construye a partir de la alianza Amazon con el sistema educativo chileno. Partamos de ahí. En España, les decía, claro, España tiene la salvedad que tiene comunidad autónoma, pero en Cataluña, por ejemplo, el gobierno de Cataluña lo ha hecho y lo hizo antes de la pandemia, lo hace desde el 2011 con Google, con Classroom y ahora con la suite, Google for Education y ahora con la suite, ¿no? Y todo el ecosistema. Les voy a dar un caso personal. A mí, mi hijo tiene 7 años y tiene mail de Gmail, y tiene una tabla. Sí puede tenerlo porque es... exacto, y además porque nosotros los padres y madres firmamos un acuerdo en que se supone, después mostraré los datos de ese estudio, confiamos en el resguardo de la identidad digital de nuestros hijos a la escuela pública. Entonces, ¿qué pasa? Al cuidar, es una firma genérica, la directora del centro, por ejemplo, tiene la atribución de tomar esa decisión. O sea, ¿qué hizo Google? Llegó a la escuela, como a muchas escuelas de España, un proveedor de Google les dijo, vale, te damos toda la plataforma digital y Chromebook. Necesitas Chromebook, te lo dejamos a mitad de precio, pero te lo digo literal, porque es que vi a un proveedor negociando. Y la directora dice, no, porque vamos a trabajar nosotros con Moodle, bueno, 200 ordenadores, toma, listo. Y te paso 4 tablets y 5 pantallas digitales. Entonces la directora dijo, bueno, y además les vamos a crear un mail a los niños de interacción interna, solamente dentro de la escuela, ¿vale? Entonces mi hijo de 7 años llega a mi casa un día con una tablet y un mail de Gmail, cuando en mi idea, la idea era hacerlo a los 10, 11 años. Entonces yo fui a hablar con la directora en una reunión de Lampa y le dije, ¿por qué mi hijo tiene un mail de Gmail? Y delante de todas las madres y padres de Lampa, soy representante del curso de niños. Y la respuesta de la directora, con el cariño que le tengo, mi mamá fue directora de una escuela, así que lo hablo desde el amor, ¿ah? Pero el discurso que ella me dio fue, siempre le buscas la quinta pata al gato, no te das cuenta que todo el mundo usa Google, y ahora, claro, la paranoia, que las torres gemelas, que no sé qué, o sea, me tiró todo un rollo, cuando lo único que le dije es, ¿cómo garantizas que los datos de mi hijo, al usar Gmail, no vayan para Gmail? Nos muestra el contrato y en efecto ya había firmado que todos los datos que se generaban iban a servir para mejorar la experiencia del usuario. Pero ¿quién define lo que es una experiencia de usuario buena? La empresa. Y la experiencia del usuario le ofrecerá a mi hijo los productos que la empresa considere. Y eso fue, y así está pasando en todo. Claro, entonces el problema no es de la directora, no es de Angelina, que yo tengo buena relación con ella. El problema es que está desamparada Angelina. Llega un proveedor de Google, te ofrece todo, aparte te dice, y aparte los datos van a ser del centro. Todos los datos que generemos son tuyos. ¿Vale? Entonces ella conoce y me muestra así una conexión externa del ordenador donde están todos los datos que se generan, millones. Le dije, ¿qué haces con estos datos? No, bueno, no sé, pero ahí están. ¿Ah? Es que se podrían utilizar de muchas maneras. En cambio, Google lo utiliza, lo refresca y les da una experiencia súper agradable a los tíos que están encantados con usar el Classroom. Encantados, igual las profesoras también y los profesores también, ¿no? Pero yo como padre no tuve ni un derecho a intervenir ahí. Y es más, cuando lo fui, me trataron prácticamente como antivacuna. Cuando nos preguntamos, esta pregunta se la hizo Neil Selwyn hace unos años, ¿es buena la tecnología digital para la educación? Por supuesto que es buena, pero es buena cuando es un insumo muy importante
que quien decide el plan educativo considera que tiene una utilidad, no cuando el frame es digital y todos quedamos fuera, porque ahí se produce lo que tú decías de los sindicatos docentes, la resistencia, los rechazos. Si yo no invito a los docentes, a los niños y a las niñas a ser parte de la forma en que construimos la digitalización de un centro, estamos condenados a excluir a algún colectivo del sistema educativo que quede fuera. Pueden ser los niños, porque lo hacemos desde una visión adultocentrista y cercenamos los espacios de aprendizaje, o pueden ser los profesores, porque muchas veces pasa, como pasó en España, que la política pública apunta directamente a los niños y se salta a la escuela, y no considera a los profesores. En España el gran error que hubo, que Escuela 2.0 se implementó y al año recién se empezó a formar docentes y se les empezó a pedir la opinión sobre el uso de tecnología en el aula. Se excluyó totalmente a los docentes, no tiene ningún sentido lo que pasó en España. Fue una decisión política porque en realidad había una invisibilización del colectivo docente que a partir de ese momento se ha habilitado. Bueno, hay más medios digitales, más dispositivos, mayor conectividad, y eso ha hecho que surja el fenómeno de la datificación, que en general, aquí vamos a decir algunas cosas positivas, que tiene aspectos muy positivos, ¿no? Ofrece muchas posibilidades, tanto a nivel de arriba para abajo, desde la política pública, como a nivel de escuela. Recién les decía que la directora de la escuela de mi hijo, que es una escuela pública de l'Eixample en Barcelona, tenga todos los datos que generan en las interacciones, los likes, el tiempo de espera, de la interacción, del uso educativo de la plataforma, es una súper buena noticia, porque lo que puede hacer ella es anticiparse a un montón de problemáticas que tiene el centro. Pero el tema es que no lo sabe usar, pero están los datos. Es una posibilidad. Hemos visto que la mayoría de los datos están siendo usados por las grandes corporaciones, pero eso no quiere... Pero en España, Europa tiene la legislación más potente, eso lo vamos a ver más adelante, sobre resguardo de la privacidad y la apertura de datos del mundo. De hecho, el marco referencial europeo, el que se está utilizando en casi toda Latinoamérica hoy en día. Vemos, por ejemplo, que hay varias iniciativas, los sistemas de tutoría inteligente adaptativo. Este es un sistema, por ejemplo, que crearon en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, junto con la Open University, para reducir el fracaso escolar, la deserción de estudiantes. Ustedes saben que las universidades virtuales tienen mucha deserción escolar, la gente se matricula pero no termina. Pues a través de un algoritmo ellos buscaron patrones que anticipaban que un joven o un estudiante, iba a abandonar la uni. Si ya se demoraba en responder, por ejemplo, los correos, si no subía una tarea, si ya no ponía tantos likes a la evaluación de cada actividad, se crea un patrón, dice, este alumno está en una clave que lo podría llevar a desertar, y la UOC llevaba, lo contactaba, e incluso desde ofrecerle descuento hasta preguntarle qué le pasa, ¿no? Eso todo a través de inteligencia artificial para reducir. Y la UOC ha logrado una reducción de esa deserción de más del 10% en un año, solamente ocupando ese algoritmo. Digo el caso de la UOC porque es una universidad pública. Ahí hay un uso de... Una universidad pública y barata en general. Es una universidad... Es de la Oberta, ¿no? En la Oberta, Cataluña, sí. Es una universidad en general barata, económica, que está hecha para que vaya a la universidad gente como la UNED, que no puede acceder presencialmente a un costo bajo. Por eso tiene un principio no lucrativo. Esa es como la gracia. También otras que se utilizan a patrones para amplificar la cantidad de estudiantes, los traductores, por ejemplo, de idioma, eso nos ha cambiado la vida, todas las formas de comunicarnos, ¿no? Evidentemente ahí hay una riqueza, pero también hay ciertos riesgos, ¿no? La expansión de las plataformas digitales no está siendo liderada por los gobiernos, ni está siendo controlada por los gobiernos. Y aquí voy a llegar a esta primera experiencia investigativa que tiene que ver no tanto en exculparlas a vosotras y a vosotros sobre lo que ha pasado, pero sí a darles como una respuesta a por qué estamos en una situación de vulnerabilidad, ¿no? En el fondo, la gran parte de la innovación en plataformas digitales, en datificación, viene de estas grandes corporaciones tecnológicas, y el problema es que no hay cómo hacer frente a ella, ni supervisarla, ni controlarla desde el Estado, porque no hay competencia técnica capaz de hacer un control a lo que, por ejemplo, se pueda producir en Google. En ningún país del mundo prácticamente. El único país que es capaz de hacer algo así es China. El único país. Por eso también está el debate, este debate lo ha plantado bastante Cristóbal Cobo cuando se dice, vale, es importante que los datos pertenezcan al Estado. Pero el caso de China es un caso de gestión de los estados democrática, entonces ahí hay un matiz que vale la pena tener presente, ¿no? Evidentemente lo que pasa en China es que el Estado tiene una capacidad de generar datos que no tiene ningún país del mundo prácticamente,
y ellos trabajan con algoritmos que influyen en la conducta humana de todos los estratos etarios posibles, ¿no? Prácticamente hay muy poca posibilidad de un determinado grupo de la sociedad de escapar de esa realidad en China. Es tremendo lo que pasa ahí. Pero claro, en el resto de los países, sacando los países musulmanes más radicales, pero en el resto de los países democráticos, lo que observamos es que hay una falta de capacidad del Estado de gestionar los datos. Y eso incide en el sistema educativo. Mira lo que podría hacer un Ministerio de Educación, como corresponde en cualquier parte, si simplemente decretara que todos los datos de los estudiantes de escuelas públicas pertenecen al Ministerio de Educación. Podríamos trabajar en la reducción escolar, en el engagement del estudiantado, en la formación docente de una manera impresionante y no darle toda esa innovación a Google. Cierro con un punto nomás. El tema es que volvemos un poco a la autonomía, a la necesidad de que los centros tengan autonomía, pero tampoco yo quiero plantear este taller en la lógica de que todo es posible si hay autonomía, ¿eh? Vale, o sea, quería decir esto antes, porque si no estoy hablando de Júpiter y estamos en la Tierra. No es la idea. Lo que sí quiero decir es que hay muchas acciones que tienen que ver con el tipo de sociedad que vivimos ahora, sobre todo en la pospandemia, que tienen que ver con la necesidad de, vuelvo al punto inicial, de ser ciudadanos y ciudadanas digitales, que tienen que ver con comprender de una manera más justa, o sea, que vosotros tengáis el derecho a comprender en el mundo en que estamos situados, para poder conectar con nuestros jóvenes. Lo que yo decía de este proyecto educativo transformador es una forma de conectar con ellos, pero en el mundo digital hay otro, como lo hiciste tú con el Instagram. O sea, ese es el desafío y nos molesta la autoestima, porque ya no vamos a ser los docentes que vamos a liderar el proceso educativo, pero nos va a hacer tener una experiencia más sana también a nivel de docencia, porque los jóvenes lo que esperan hoy en día es que los profesores acompañemos su proceso, no que lo lideremos y le digamos lo que tienen que aprender. Aunque nosotros creamos que sí, ellos van a seguir haciendo el proceso de otra manera. En la pandemia, las grandes compañías tecnológicas, y yo voy a tratar de hacer un ejercicio bastante más descriptivo que interpretativo, es decir, no voy a necesariamente hacer una crítica descarnada a las Big Tech, voy a plantear un escenario que emerge de lo jurídico y que termina dándose en la práctica en casi todos los sistemas educativos del mundo, ¿no? Las Big Tech fueron con sus herramientas, aquí hay la mayoría de las que todos conocemos, me falta por la conversación de anoche edX, pero podría estar acá perfectamente. Las Big Tech pusieron su innovación y su tecnología al servicio de la necesidad de promover la continuidad o de facilitar la continuidad del sistema educativo global. Si nos basásemos solo en el potencial de los sistemas educativos locales para dar esta continuidad, hubiésemos quedado bastante cortos. Y afortunadamente la mayoría de estas empresas pusieron su innovación al servicio de los sistemas educativos para que esto saliera adelante. Al final estábamos hablando de un hecho histórico donde había que solucionar el problema, ¿no? No entro aún al debate ideológico. Estoy hablando de que, en realidad, menos mal que las Big Tech tenían herramientas que pudimos utilizar para que el sistema educativo continuara, ¿vale? Y el sistema educativo de hoy en día es mucho más numeroso que el de, por ejemplo, la peste española a principios del siglo XX. A principios del siglo XX la población se ha quintuplicado o septuplicado. Entonces la necesidad de dar continuidad al sistema educativo era mucho mayor. Y bueno, ¿cómo encontramos la situación justamente cuando pasa la pandemia? Paradójicamente encontramos que el escenario de las Big Tech no era el mejor. De hecho, habían perdido varios juicios por un uso fraudulento de los datos. No sé si se acuerdan el caso como más emblemático, el de este muchacho, que tiene algún par de millones por ahí, el Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, había perdido juicios justamente por el caso de Cambridge Analytica, ¿no? La venta de datos de los usuarios de Facebook en la Deep Web y la compra de estos datos de agentes con intenciones determinadas que creaban algoritmos con modelos de comportamiento que fueron comprados, por ejemplo, por Donald Trump, por Boris Johnson, por los defensores del Brexit. Hay evidencias sobre eso y que terminaron condicionando las elecciones en determinados y los plebiscitos en determinados países. Entonces, todo esto era previo a la pandemia y las Big Tech en general
estaban siendo juzgadas por prácticas antiéticas, monopólicas, abuso de posición de dominio, evasión de impuestos fiscales, lo que les contaba recién de lo que pasaba en Europa, prácticas predatorias en la publicidad online y uso fraudulento de los datos recopilados. En realidad, aquí he puesto la referencia, ya les dije que el PowerPoint os lo dejo para que puedan entrar a los links y son todos fallos. O sea, no es que aquí hay un tema de que yo vengo acá a hablar más de las Big Tech, sino que son fallos que terminaron, que terminaron culpando a las Big Tech justamente por esos delitos principales, ¿no? Al final, aquí quiero que entendamos un poco el interés que pueda tener con el potencial que tienen estas Big Tech de que una Big Tech entre a la escuela. ¿Qué motiva a una Big Tech a entrar a la escuela? Uno podría decir desde un punto de vista altruista, no, porque quieren la mejora para la educación. Y yo no voy a poner acá a decir que no es así. Yo creo que hay sectores que sí lo buscan, hay gente muy preparada. Pero evidentemente el interés principal que ellos tienen es entrar a recoger los datos porque tienen una capacidad de generar algoritmos para modelar la conducta humana acorde a sus propias necesidades que no tiene ningún estado en el mundo, salvo China, como les decía hace un momento. Entonces la pandemia fue una ventana de oportunidad para ellos. Se resituaron, respondieron, la opinión pública cambió sobre Facebook, sobre Google, gracias a ello y sobre Zoom. ¿Quién conocía a Zoom antes de la pandemia? Que diga la verdad. ¿Y ahora? Pero antes de la pandemia conocía a Zoom. Imagínense, todo lo que hemos terminado dependiendo por la pandemia, no estoy diciendo que ellos provocaron la pandemia, porque alguna vez me ha pasado y ya lo que falta por decir, no. Estoy diciendo que fue una oportunidad, como dice Naomi, claro, fue una ventana de oportunidad, como dice Chantal Mouffe. La aprovecharon y se resituaron y nos hicieron mucho más dependientes. En Chile hubiese sido imposible hacer el acuerdo entre Amazon y el sistema educativo sin la pandemia. Imposible. Zoom empezó a ofrecer 40 minutos gratis, todos vimos que era mucho más simple y terminamos todos con Zoom. De hecho, yo voy a dar un caso paradójico, está grabándose esto, pero lo digo con todo el cariño del mundo que tengo a mi universidad, la Universidad de Barcelona, pero allá fue un caos. O sea, una semana firmando acuerdos con Microsoft Teams, perfecto. Segunda semana, Blackbook Collaborate. Tercera semana, Zoom. Cuarta semana, AWS, Amazon. Tuvimos 4 plataformas digitales disponibles para trabajar sin ningún orden. Y además Moodle, por ejemplo, por supuesto el campus virtual. Por el caos que había, la histeria que había de saber qué hacer. Y los acuerdos se firmaron a 5 años y hoy en día tenemos las 5 plataformas. Y uno ocupa en una, otro ocupa en otra, universidades catalanas. Así, obviamente yo, por ejemplo, ahora que me pongo a pensar, ahora en Barcelona se volvió la presencialidad, pero yo utilizo para todas las videoconferencias Zoom, pero para toda la gestión de documentos Teams, seguro, o sea, lo hago así, y para todas las puestas de nota y el control de la asignatura, el Moodle. Estoy utilizando 3 constantemente, todos los días que voy a valorar un ejercicio que con esto los estudiantes, en 10 minutos las 3 plataformas las tengo abiertas, las 3 pestañas. Es un desgaste, pero es que fue una situación que se dio. Con el tiempo la mayoría de los centros en España, por ejemplo, ya prefieren Zoom, pero Zoom ha sido la única plataforma, no quiero decir honesta, bueno, puede ser, tampoco quiero entrar a ese discurso, pero la única plataforma que ha sido coherente, mejor dicho, con su servicio. No ha dado el paso a crear una plataforma digital educativa, ¿no? Ellos son una plataforma de videoconferencia y probablemente sean la mejor, pero ellos no dan el paso como lo ha dado Google, como lo ha dado Microsoft, como lo ha dado Amazon, de además crearte una plataforma como lo está dando Blackboard Collaborate, que era una plataforma de videoconferencia y ahora tiene campus virtual también. No, Zoom se queda ahí, pero también más adelante ahora vamos a ver los problemas que esto ha generado. Coursera abrió un montón de alternativas de formación gratuita. Bueno, es gratuito en general, pero muchas certificaciones que se pagan las abrió de forma gratuita por un periodo de tiempo. Y luego tenemos el caso más emblemático en Reino Unido y que también pasó en España, que es el de TikTok, ¿no? Que aumentó las cuentas de usuarios mayores casi en un 3000%, porque los profesores empezaron a hacer las clases por TikTok y luego por Twitch, porque los estudiantes estaban ahí. Y muchos se han quedado con ese tipo de... Yo al principio era muy reticente y terminé haciendo una clase en TikTok también, ¿eh? No creo que no, al final. O sea, me salió pésimo, eso sí, ¿eh? Ya tengo que ser sincero. Porque claro, no es hacer la clase, es que tienes que como divertirte haciéndola.
Y yo en ese momento estaba en una situación de hacer la clase, pero en TikTok, no sé si alguien tiene TikTok acá. En TikTok tú no puedes solamente transmitir un video, sino que tienes que jugar con los emoticones, con el tono de voz. Al principio me sentía haciendo totalmente el ridículo, ¿no? Pero luego me he dado cuenta que era una forma de conectar que tenía con, sobre todo los estudiantes de 17 y 18 años que estaban entrando a la uni y que estaban mucho más en TikTok que en cualquier otra red social. Los chicos están en TikTok. Y Twitch ahora, porque está el Ibai, ¿saben Ibai? Si saben Ibai, ¿quién es Ibai? Está a la moda, ¿eh? Si no, no... Bueno, el Ibai claro, el Ibai surge en TikTok, pero ahora está en Twitch. Y Twitch es una aplicación de Amazon. Es de Amazon y claro, para estar ahí hay que pagar una suscripción de 40 € al año. Y Ibai tiene ya 200.000 suscripciones de pago. Imagínense el dinero que gana. Los profesores intentan hacer clases ahí, pero no sabemos, no tenemos la dinámica de cómo interactuar en Twitch. Entonces hay que aprenderla. Hay una profesora colombiana, no sé si la conocen, que se llama Linda Castañeda, que ella creó un canal de Twitch y la forma que encontró fue invitar a los estudiantes a hacer la clase con ellos. Y la verdad es que le resulta bastante bien. Igual que en TikTok también lo hace. Bueno, es que Linda es súper creativa en esas cosas. Pero bueno, lo que muestro acá es que la mayoría de estas empresas ofrecieron servicios que eran flexibles y que sobre todo tenían una gracia. Conectaban a los jóvenes con el profesorado. La mayoría, ¿no? Permitían la conectividad. Pero luego, ellas aseguraron su posición. Estas Big Tech aseguraron su posición con contratos de largo alcance y con dependencia también a la forma de interacción. Y aquí estaba lo que les decía, pues justamente todo esto es meses después de que estaban en su peor momento. No digo que era un logro, ellas caían, como dice Ulrich Beck, con la lógica de la modernización reflexiva, su propio éxito las llevó al fracaso. O sea, la propia capacidad de generar y trabajar con inteligencia artificial les desveló los propios riesgos que generaban en la sociedad. Bien, toda esta introducción, que ha estado tan enriquecida con vuestras perspectivas, nos lleva a 3 iniciativas. La tercera ya la hemos ido conversando, así que después cuando terminemos la tarde va a ser un poco recopilar lo que hemos ido hablando, no cómo hacer todo esto responsable. Pero nos lleva primero a estas 2 iniciativas investigativas que os quería comentar, ¿no? Para un poco visibilizar nuestro rol en la escuela a la hora de proteger a nuestros estudiantes, a protegernos a nosotras mismas también y proteger a la comunidad en la que nos situamos. Y también en torno a, por ejemplo, cómo conectamos este fenómeno con la familia, qué percepción tiene la familia y qué necesidades de formación tenemos para hacer que la datificación sea una oportunidad para los centros, no una amenaza, ¿vale? Sea una oportunidad para la democracia también, no una amenaza, justamente en esa lógica, y también hacer que haya una convivencia, que es lo que te explicaba al comienzo. Una convivencia, no una eliminación de las tecnologías, sino una convivencia entre una Big Tech con sus plataformas digitales y las necesidades docentes formativas que tiene, el rol que cumple la escuela en el fondo, que ya les anticipo como spoiler, tiene que ver desde luego con posicionar el proyecto educativo del centro antes del uso de las tecnologías, ¿no? Proyecto educativo del centro y de la asignatura y de nuestra propia acción como educadores y educadoras. Vale, vamos con la primera. Gobernanza digital, derechos y protección de la ciudadanía. La primera tiene una inercia top-down, es decir, rol del Estado. La segunda, escuela, bottom-up, ¿vale? Lo primero que voy a hablar es del Estado. No tanto porque le dé más importancia al Estado, sino porque quiero mostrar lo que dije hace un rato, de que no es vuestra culpa lo que pasó, ¿vale? Hay que saber que hay un estado de vulnerabilidad desde la construcción del Estado, de los sistemas políticos, los sistemas educativos, que hacen que la decisión de promover la protección a la comunidad educativa dependa de un profesor que no tiene las herramientas ni la competencia, ni por supuesto las habilidades de poder hacer contención a Google. Pero vamos a ver ahora que la normativa está ahí, ese es el punto. O sea, el único obstáculo entre los datos que genera nuestro estudiantado con el uso de ciertas plataformas de Big Tech y la compañía es el profesor en el aula. Y eso no puede ser. Eso es lo que está pasando. Lo vamos a ver ahora. Vale. Resumo un poco esta idea. Los estados, junto a los gobiernos, instituciones públicas y educativas, no están siendo eficientes en proteger ni garantizar nuestra privacidad y derecho a la información.
se está desvelando una manifiesta deficiencia técnica. Esto le he puesto hincapié porque es complicado. Es decir, cuando Chile, por ejemplo, firma un acuerdo con Amazon, ¿quién es la contraparte de Amazon? ¿Quién está supervisando que Amazon haga exactamente lo que prometió y no haga otra cosa? El Estado, el sistema educativo. ¿Y quién es el equipo técnico del sistema educativo que puede hacer frente a Amazon? Ahora vamos a ver en el estudio, no existe. No, es un Estado, por eso antes hablaba de la gobernanza híbrida entre la Big Tech y el sistema educativo. Pero es un imaginario, simplemente es como visar el rol. Es decir, en realidad la Big Tech no puede gobernar la educación porque sería demasiado visible. ¿Cómo vamos a entregar la educación a Google? Entonces es una gobernanza híbrida entre el sistema educativo y Google. Pero en la interna no está el sistema educativo siendo la contraparte de Google. Está confiando ciegamente en Google. Y el criterio que hace un sistema educativo preparado de un país desarrollado como el de España es el mismo, va en la misma dirección de la respuesta que me dio la directora de mi hijo cuando le pregunté por qué mi hijo tiene un mail de Gmail a los 7 años. Porque todo el mundo lo tiene. Es una lógica campus y hábitus de Bourdieu. Todo el mundo lo tiene, entonces lo tenemos nosotros, ¿no? La misma lógica pasó con las políticas de inclusión uno por uno. ¿Cuántos países de Europa, sin tener la necesidad que tuvo Uruguay, lo hicieron porque los países lo estaban haciendo y había que hacerlo? Y claro, no era una necesidad real, pero se hizo. Acá los países están firmando acuerdos con estas Big Tech porque suena así de rústico, pero porque es una moda. Y sobre todo países ricos que tienen una capacidad, China ya lo demuestra, una capacidad y un PIB para hacer una gestión, pero no lo hacen. Chile es uno de estos países. Chile tiene un PIB, el tercio del PIB de España, pero el tercio de la población de España. El problema de Chile es la mala distribución de la riqueza, pero no la falta de competencia para poder supervisar, por ejemplo, lo que hace Amazon, y es lo que pasa. Bueno, aquí yo les puse un QR para que accedan al artículo en abierto, ¿vale? Ustedes saben que, mira, un artículo hablando de la necesidad de controlar los datos, pero se publica cerrado. Son cosas que tiene el mundo académico, pero aquí están abiertos. Ya les digo, les paso el PDF, es vuestro, pero también aquí pueden verlo. Este es un estudio que hicimos entre el Banco Mundial y Esbrina, bien breve, como de 6 meses, para valorar el estado de vulnerabilidad o la situación de vulnerabilidad de los sistemas educativos ante el destello apabullante del uso de plataformas digitales para las videoconferencias durante la pandemia. Ese estudio lo hicimos con Cristóbal, que a ustedes ya les decía que estuvo aquí muchos años, Cristóbal Cobo y yo, desde el Banco Mundial y Esbrina. Y lo que hicimos, lo voy a explicar, fue, porque estábamos confinados, tampoco había otra manera, era la forma de investigar. Bueno, todo lo que se ha progresado en métodos de investigación de etnografía virtual ahora con la pandemia ha sido tremendo. Nosotros lo hicimos porque no tuvimos otra opción. Hicimos una etnografía virtual en los sistemas educativos y colindantes, como el caso de Uruguay, que aquí la situación es más complicada que en otros países porque el sistema educativo tiene un rol que no está dependiente del sistema escolar. Bueno, lo que pasa en Uruguay, ¿no? La parte de Uruguay en ese momento se la dejé a Cristóbal, que ya llevaba 6 años acá. Entonces, pero bueno, vimos la situación de Chile, de Perú, de todos los países de Sudamérica. Entramos a la web de los sistemas educativos, entrevistamos a los representantes locales, vimos también las normativas para saber qué tan protegidos estaban nuestros países de Sudamérica para la protección de la identidad digital de la comunidad escolar previo a la pandemia y posterior a la pandemia, ¿vale? Entonces, primero hicimos, ahora lo vamos a ver, una fase de etnografía para saber qué pasaba previo a la pandemia. Como hay huella digital, era fácil saber si habían documentos, por ejemplo, que promovieran un uso responsable, ético, democrático de los datos. Si a vosotras cuando iban a utilizar alguna plataforma digital previo a la pandemia, había una normativa, un manual, ya hablo del lenguaje clásico, ¿no? Que les dijera, ojo, o un video introductorio en YouTube, ojo, usar esta plataforma tiene estos riesgos, ojo, para que uses tu plataforma segura, considera un uso de esta manera, ¿no? Reivindicativa. Y luego seleccionamos, en la segunda fase, documentos clave de cada país para ver dónde ponían los énfasis estos documentos de prevención y concientización sobre el uso de plataformas digitales.
Fueron 2 fases. Trabajamos con todos los países de Sudamérica, menos Venezuela y Bolivia, no porque no quisiéramos, sino porque no encontramos la información. En Venezuela es imposible entrar a lo que es el gobierno digital en cualquier caso, es súper difícil, bueno, muy difícil. Y en Bolivia tampoco se nos fue fácil, en un periodo difícil de Bolivia, entre tránsito entre un golpe de Estado y la llegada de una nueva elección y democracia, entonces no fue fácil ese periodo. Así que trabajamos con los otros 8 países, ¿vale? No se ve mucho, así que voy a tratar de decirlo yo. Hicimos 2 periodos, el prepandémico, que buscamos información entre el 1 de enero del 2015 y el 20 de marzo del 2020, justo cuando la pandemia había empezado, y particularmente un hecho que ahora les voy a mostrar. Y el periodo pandémico entre el 21 de marzo y el 7 de julio del 2020. O sea, 2 periodos de búsqueda etnográfica. Etnográfica virtual quiere decir que entro al campo a todos los espacios virtuales de los ministerios de educación y colindantes, virtuales, ¿vale? Complementado con entrevistas y documentos relevantes. ¿Por qué la fecha es importante? 20. Porque fue la primera alerta, igual se acuerdan ustedes, de seguridad de Zoom. ¿Se acuerdan? Justo empezó la pandemia y viene una alerta, ojo con Zoom, que se pilló que todas las personas que abrieron la cuenta de Zoom a través de Facebook, esos datos se vendieron en la Deep Web. Y salió incluso el director de Zoom haciendo una declaración pidiendo disculpas, que antes tenían 80 millones de usuarios en el mundo y ahora tenían 3.000 millones. Entonces les sorprendió a ellos también. Pero luego salió una segunda alerta el 4 de abril. El 4 de abril salió una alerta porque la plataforma Zoom, ya lo vamos a ver ahora, no ofrecía seguridad de entrada y podía entrar cualquier persona, aunque no hubiera sala de espera, se entraba. De hecho, se le llamó a ese fenómeno que se ocupa en todas las plataformas, Zoom bombing, ¿no? Que era alguien que estaba entrando, haciendo una clase y llegaba alguien y bueno, hacía pornografía o lo que sea, o arruinaba la clase, la sesión. A mí me pasó un par de veces, entrando desde la uni. Vale, entonces, este dato importante se ve mal, pero lo voy a explicar. El primer resultado de este estudio que hicimos nos demostró que al día 21 de marzo del año 2020, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, ningún Ministerio de Educación u otra entidad gubernamental tenía algún tipo de protocolo que garantizara la seguridad de la población con el uso de plataformas digitales y sobre todo videoconferencias. Ninguno. Ni siquiera, y lo digo porque estamos acá, ni siquiera Uruguay, que era lo que nosotros esperábamos, y de hecho Cristóbal se cabeció un montón buscando por todos lados, no había en ningún país. Por tanto, aquí hay un dato importante, a todos se nos pidió entrar de lleno a videoconferencia, pero ninguna entidad pública nos estaba garantizando, ni protegiendo, ni dando algún tipo de protocolo para cuidar nuestra privacidad. Si había manuales de uso, descárgalo, acepta las condiciones, tal, pero nosotros no hablamos de eso, hablamos de proteger la identidad digital, hacer que la experiencia fuese segura, ¿vale? Ningún país, ningún Ministerio de Educación y otras entidades, no hay ni una excepción. Estos datos nosotros los corroboramos con los ministerios, ¿eh? O sea, enviamos esta información antes de publicarla y fue corroborada. Luego, después del 21, es decir, en el segundo ciclo, no se olviden que el segundo ciclo era del 21 de marzo, al 7 de julio. Cuando ya pasan las alertas, veamos las reacciones. ¿Qué países reaccionaron y crearon una alerta de seguridad en torno a la amenaza a la privacidad digital con el uso de videoconferencia en Sudamérica? Y fueron Uruguay, Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Brasil. Argentina, Bolivia y Paraguay no la crearon, ¿vale? No crearon una alerta en ese periodo. Los otros países crearon una alerta explicando qué pasó, informando cuál fue el hecho. No valía solamente el titular, ¿eh? Decir, bueno, hay un problema con Zoom, sino pasa con Zoom esto y sucede con esto otro. Si ven el documento, como les decía acá, sale el detalle, ¿no? del contenido de cada una de las alarmas para que la vean. Estoy aquí simplificando, pero ahí pueden ver el capítulo que es extenso, son como 35 páginas. Vale, y luego, ¿cuántos países crearon recomendaciones? Porque esto es mencionar una alerta. Ojo, alerta, una página, ¿no? Una alerta. ¿Cuántos países crearon protocolos para garantizar la seguridad?
visuales, documentos, algún protocolo, normativas, por ejemplo, como pasó en el caso de Colombia. ¿Cuántos países crearon, perdón, como pasó en el caso de Ecuador, no Colombia, me confundo siempre? ¿Cuántos países crearon protocolos para garantizar la protección de sus ciudadanos al usar plataformas digitales? Aquí vemos, pero el caso de Uruguay es esperable porque este rol no lo tiene que cumplir el Ministerio de Educación, sino que lo cumple otra entidad, pero vemos que sí hay más movimiento. La mayoría de los países crearon esos protocolos, menos Brasil, Bolivia, Colombia y Perú, que hasta que terminó este estudio el 7 de julio, seguían sin entregarse a su población escolar protocolos que garantizaran o que ayudaran a garantizar la seguridad de la identidad digital de la comunidad educativa. O sea, hasta el 7 de julio, o sea, ya han pasado 4 meses de reacción. Uruguay creó un manual, está en el artículo del link, espectacular, muy referencial, ¿eh? Y Chile también lo creó, Argentina, tal, pero no fue el Ministerio de Educación, eso sí. Bueno, sí, en Argentina sí fue. Pero en el caso de esos otros países aún había un estado de contemplación sobre el fenómeno. Lo que quiero mostrar, lo que nos interesaba mostrar, aquí están los documentos que aparecen, ¿eh? Y de hecho aquí está el link, ustedes pueden acceder a estos links. Lo que queríamos mostrar con Cristóbal acá, bueno, lo que al final nos llamó la atención es que le pedíamos tanto a la escuela, nuevamente, que aparte ahora le estamos pidiendo que cuidara la identidad digital de los jóvenes. O sea, además de continuar el sistema educativo, cuida a los jóvenes de su identidad digital y el uso de datos. Pero no solamente la comunidad educativa de casi todos los países de Latinoamérica no entendía la problemática de la datificación, ¿no? Que es el uso de datos, más allá del fin o del motivo o no, para crear ciertos algoritmos que potencialmente lleven a la modelación de la conducta social, con buenos fines que protegen la democracia o con malos fines que la alteran. Eso es la datificación. Ningún país en los sistemas educativos y colindantes a ellos entregaban protocolos para que vosotras hicierais un ejercicio de protección interna de vuestros centros. Pero es que después tampoco lo vemos en la formación de maestros y maestras. Yo trabajo, por ejemplo, en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y por voluntad propia favorezco una mayor concientización del profesorado futuro en estos temas, pero en general no existe. O sea, los profesores que salen de educación primaria o de secundaria y se van a la escuela no son conscientes de un uso más allá del instrumental de las tecnologías digitales, de fenómenos como la datificación, en la formación de maestra y maestro. Entonces, lo que hemos observado al final, cuando elegimos estos documentos, todos estos documentos son los que finalmente cogimos, por eso yo había sacado Bolivia porque no habían estos documentos. Estos son los documentos que analizamos, hicimos análisis y discurso y pusimos el hincapié en aquellos fenómenos que más se intensificaron durante el comienzo de la pandemia, que más en riesgo ponían la seguridad digital de la población educativa. Fíjense, identificamos 9. Aquí están los 9 riesgos principales, ¿vale? Y aquí están los países que lo abordaron con sus documentos. Si se dan cuenta, de los 9 riesgos, solamente hay 2 riesgos que fueron abordados por casi todos los países. Los riesgos, por ejemplo, son información de usuario y robo de credenciales, no es un tema menor, o el zoom bombing, que es el fenómeno que recién les describía. De los 9 países, 8 países lo estaban explicando el riesgo. Sin embargo, hay riesgos que son súper importantes, como estos de acá, abajo, que algunos países con sus informes los trabajan y muestran en sus documentos ciertas recomendaciones de cómo abordarlo, pero la mayoría están alejados. Muy pocos países encontramos los documentos, prácticamente ni uno, estaba viendo acá, ningún país abordaba con su documentación todos los riesgos de las videoconferencias usadas a través de plataformas digitales comerciales, ninguno. Solamente preferentemente estos 3 son los que más se abordaban dentro de los documentos. Y el resto estaban totalmente, y estamos hablando de temas importantes, ¿eh? Por ejemplo, estamos hablando de la violación de leyes locales, el Zoom Doom, bueno, crecimiento acelerado del número de usuarios, etc. Son fenómenos que se empezaron a dar en un momento de alta complejidad y que la reacción de nuestras instituciones públicas de España, de Sudamérica, fue la que fue, ¿no? Fue bastante lento.
Bien, con estos datos de este primer estudio que les repito, pueden verlos acá, en esta web, nosotros queríamos entonces mostrar que hay un escenario de vulnerabilidad que, por cierto, tampoco se ha solucionado porque existen ahora ciertas documentaciones, ¿no? Porque la clave está en la competencia que vosotras desarrolléis para estar en la escuela, una competencia crítica que prepare la convivencia que estamos promoviendo hoy día entre las plataformas digitales y la comunidad educativa, porque la idea es esa, ¿no? Que haya convivencia, no llegar y decir que se eliminen todas las plataformas de la escuela, sino que haya una convivencia. Por tanto, lo que hacemos acá con este estudio es mostrar la problemática del fenómeno, pero mostrar cuánto hemos avanzado en ella. La evidencia que tenemos tampoco es muy alentadora. No hemos avanzado casi nada. Los programas educativos de formación docente están nuevamente apuntando a fortalecer la competencia digital tradicional instrumental, ¿no? Utilizar plataformas, utilizar instrumentos, pero no favorecer la comprensión de los riesgos que esto genera. Entonces, mi pregunta aquí es para vosotros. ¿Cómo hacemos que el profesorado que trabaja con vosotras, por ejemplo, más allá de que lo conversemos en este espacio, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que el profesorado de Uruguay, que convive con ustedes en vuestra escuela, sea consciente de los riesgos, las posibilidades también, pero también de los riesgos que conlleva utilizar plataformas digitales en cuanto a la seguridad digital de ustedes mismos, de la familia, de los estudiantes? ¿Quién es el responsable de acá? ¿Cómo cambiamos los planes de estudio de la universidad? ¿En qué instancia? ¿Conocen alguna iniciativa donde esto se esté haciendo, por ejemplo? ¿Algo que funcione? ¿O seguimos en una situación de descripción de la problemática pero sin avanzar hacia la transformación? El tema es que lo que no puedes saber, tú tienes el derecho a saber qué se hace con tus datos, y eso es lo que quería mostrar acá. Fíjense que hay 16 documentos del marco normativo europeo, internacional, estatal y autonómico. Quiero decir, Europa, marco global, España y Cataluña. ¿Vale? 16 documentos que analizamos para saber cuál es el marco referencial que garantiza nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo también los de los menores de edad en su interacción con plataformas digitales. ¿Vale? Lo muestro solamente para que vean la cantidad de documentos que analizamos en el estudio que vamos a ver después, no en este, pero lo muestro acá porque también fue base de lo que terminamos concluyendo en el estudio sobre Sudamérica que hicimos con Cristóbal. El análisis de todo esto, de todas estas declaraciones, marcos legislativos y marcos políticos, nos lleva a lo siguiente. Todas estas preguntas que están acá, son preguntas que nosotros y nosotras tenemos derecho a conocer su respuesta. Nosotros podríamos demandar a cualquier institución pública si no nos diera esta información. De acuerdo a todo el marco regulador que hemos analizado, tenemos derecho como ciudadanos, y nuestros hijos ni les explico porque son menores de edad, a saber todas las respuestas legales. ¿Quién tiene mis datos? Yo tengo que saber, tengo derecho a saber, no tengo problema que ocupen mis datos, pero tengo que saber y a que acepté que lo usara, que lo utilizara. Si están seguros mis datos o no. Por algo las Big Tech ante la pandemia cayeron todas, porque se mostró con la legislación europea que los datos no estaban en lugar seguro, datos privados extraídos irregularmente. ¿Dónde están mis datos? La huella, lo tengo que saber. ¿Quién tiene acceso a mis datos? ¿Quién está haciendo un seguimiento de mi información y por qué? Lo que tú decías. Claro, porque el problema es que tú, por ejemplo, dices, bueno, Google me queda lejos, pero ¿sabes cuál es el problema? Que una entidad, dependiendo del barrio, ¿en qué barrio vives tú? ¿En qué sector? Por ejemplo, alguien que tenga una intención de poner un candidato allá desconocido, si tus datos no están en un lugar seguro, los datos tuyos y de tu comunidad de vecinos se venden en la Deep Web para saber cuáles son los principales intereses de esa comunidad. ¿Y se los venden a quién? ¿A una persona segura? O sea, Facebook cayó justamente porque se los vendía a entidades privadas inseguras, que creaban algoritmos y se los vendían a los candidatos. Creaban algoritmos y modelación de conducta. Pero de esto hay fallos, ¿ah? No es que yo esté aquí inventando, hay fallos. Entonces, el problema es que tus datos y los de tus vecinos se utilicen con un fin electoral, por ejemplo. Y tú no fuiste consciente nunca de cuánto aportaste para
ese algoritmo. No fuiste nunca consciente, pero lo fuiste. Entonces, lo que no puede ser es que se vendan tus datos, aunque yo cuando hablo de datificación no hablo de tu cuenta corriente, de tu DNI, eso no importa, o sea, es importante, obviamente no queremos compartirlo con nadie, pero no está ahí el foco de interés. Estamos hablando del dato de navegación en la plataforma, del clic, de tu experiencia en las redes sociales. Piensa que por algo estas compañías se compran entre ellas. O sea, Facebook, Instagram, WhatsApp, la misma compañía, ¿no? Ahora, Twitter, ¿quién la quería comprar? Elon Musk. O sea, al final, la información ya no es solamente lo que transmites desde el emisor al receptor, es lo que puedes hacer con los datos de navegación. Eso es lo que te permite predecir el comportamiento social y humano. Yo te voy a dar algunos tips ahora, en función de lo que nos dijeron en la comunidad educativa, pero también te voy a decir que no es nada fácil. No es nada fácil protegerse a uno mismo. Ni el Estado, ya viste los datos, ni el Estado nos está protegiendo. El Estado metió a las Big Tech a la escuela. Ese es un tema no menor. El Estado metió porque no tiene la capacidad de hacerlo. Está bien que el Estado externalice cosas, eso depende de cada posicionamiento ideológico de cada uno. Todos los países lo hacen. Pero meter a las Big Tech a la escuela tiene ciertas implicancias que van en la lógica de proteger los derechos de la infancia. Ya los vamos a ver, ¿no? Derechos de la infancia. Y al meter a la Big Tech estamos vulnerando todos los derechos de la infancia. Adentro, prácticamente. Entonces, eso es un tema que tenemos que ser conscientes. ¿Esto implica sacar las Big Tech? No. Pero podemos hacer una convivencia entre tener una Big Tech, una plataforma digital de las Big Tech en la escuela y garantizar los derechos de la infancia. Tenemos que llegar a ese equilibrio. Y estamos en eso. Piensa que, te acabo de decir que o sea, te lo digo coloquialmente, que sonó un poco taxativo. Este estudio es un proyecto europeo que acabamos de aplicar la encuesta el miércoles pasado, terminó. Es el primer estudio que se hace de esto post pandemia. Recién ahora estamos generando información y yo tengo el placer de poder compartírselo a vosotras como primeras personas. Nosotros construiremos aquí con Policy Brief para incidir en política educativa al respecto. Pero es una cosa súper reciente. Entonces, no hay un manual. Es lo que diría Foucault sobre la diferencia entre ser individuo y sujeto. Para ser sujeto, asujétate. Y te mueves en base a lo sujetado que esté. Eso hace que nuestros hijos, por ejemplo, yo casi podría predecir qué van a hacer, ¿no? Van a estar en el cole, después irán a estudiar, después trabajarán, viajarán, se casarán, se separarán o no, bueno, pero es muy predecible, ¿no? Está sujetado a un diseño social. En cambio, ser individuo para Foucault era muy difícil porque era tener conciencia de mi rol de ciudadano, y los individuos compartimos más en comunidades, los sujetos en masa. Lo que mueve al sujeto es la masa y uno no tiene valor individual. Lo que me hace participar en una comunidad es mi conciencia, que es objetiva y subjetiva. Y lo que ha hecho este tipo de interacción social digital a gran escala es, ya lo anticipó Foucault antes de morir, que murió hace 35 años, hace 35 años, perdón. Él lo atribuía al capitalismo, eso sí. Yo lo atribuyo más, la tendencia actual es atribuirlo a la sociedad digital. Es el fin del individuo, no se puede ser individuo hoy en día. Porque de acuerdo a lo que estamos conversando, para ser individuo yo me transformo en un ser analógico y me voy a vivir de ermitaño. Claro, entonces, pero aquí está el debate o el diálogo, ¿no?, que muchos colegas tenemos en torno a esa zona gris que te decía recién. Tratemos de ser, somos sujetos, el triunfo de vivir en una sociedad basada en ciudades nos hace sujetos, sí, pero seamos lo más conscientes que podamos de las decisiones que hacemos a nivel analógico y digital. Lo más que podamos, ¿no? Y eso nos hace interactuar entre el sujeto y el individuo, y esa interacción es más sana, nos hace estar más tranquilos. A estas etapas para que vean la importancia de abordar un tema como este desde una mirada de una multimirada, ¿no? de miradas que incluyan diferentes actores, ¿no?, del proceso. Como les decía, análisis del marco referencial, que es la parte normativa, expertas y expertos, trabajo de campo en la escuela y una encuesta que, como bueno, ahí salía la cifra, 2.330 personas. Aquí esto lo pueden ver, es como la etapa del proceso, ¿no?, que hemos seguido durante todo el proyecto. Resultados preliminares. Como les digo, es la primera vez que los presento, así que si ven ahí alguna errata es porque es la primera vez que los presentamos. Vale, esto ya se los mostré. Estos son todos los documentos de ley que averiguamos.
¿vale? Todos los documentos que revisamos, ¿vale? Para hacernos un poco la idea de cuáles son los derechos de la infancia y de la comunidad educativa que están garantizados más allá del uso de una plataforma digital en la escuela. Están por sobre el tipo de plataforma unos derechos de la infancia que deben protegerse y cuidarse y que están bajo el amparo de la ley. Esto, no, mira, vimos marco internacional, marco europeo, marco estatal, marco autonómico y documentos, declaraciones de convenciones, marco legislativo y documentos políticos. La Comunidad Europea, la investigación, ¿no? La investigación en esta primera fase es Comunidad Europea y esperemos el próximo año, con el Erasmus Plus, sea comunidad más internacional. Vale, a ver, de todos estos aspectos, que esta lectura de revisión sistemática de derecho, nosotros, uy, se ve pésimo, voy a tener que leerlo de nuevo. Aquí está, si lo escanean, también se ve muy pequeño. Si lo escanean se ve en grande, ¿eh? Pero bueno, los voy a ir leyendo para ir mencionando. Nosotros identificamos 6 derechos elementales. Piensen que de aquí hay inconmensurable la cantidad de leyes, pero vinculado a los derechos de la infancia con el uso de plataforma, como hay que seleccionar, hemos seleccionado 6 derechos que hay que, en cierta medida, garantizar, ¿no? El primero, el derecho al libre desarrollo de la infancia. Entonces, cuando hablamos del uso de plataformas digitales en la escuela, siempre ponemos como premisa si su uso no afecta al derecho al libre desarrollo de la infancia. ¿Cómo garantizamos el libre desarrollo de la infancia? Que capacitar con la adquisición de competencias, alfabetización digital y responsabilidad digital a la comunidad escolar, enseñando a comprender el funcionamiento de las herramientas tecnológicas, su uso y sus posibilidades y límites. Si no se respeta ese espacio, estamos vulnerando el derecho al libre desarrollo de la infancia. Es decir, es muy práctico, no quiero ser taxativo porque son análisis de discurso, pero en el fondo estamos vulnerando los derechos de la infancia porque, lo vamos a ver más adelante, en la propia escuela, en los centros educativos, este tipo de aspectos lo hemos traído, esta es una paradoja, lo hemos traído nosotros y nosotras a la escuela. O sea, esto, en más de algún centro nos ha pasado que hemos planteado esta problemática y hemos generado más pánico que tranquilidad, cuando nuestro rol era solamente ir a investigar, ¿no? Sinceramente, porque cuando hablamos de privacidad, pasaba lo que decía en el bloque de la mañana, que el profesorado, como todos nosotros, como yo mismo, si no investigara este tema, lo relacionábamos netamente con, cuando hablamos de datos, con mi dirección, mi fecha de nacimiento, mi móvil, mi número de cuenta corriente. Y cuando le explicamos que no, que hablamos del fenómeno de la datificación y las consecuencias que tiene esto, es cuando empieza un poco el problema, ¿no? Cuando empieza un poco el temor. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos. Segundo, todo lo que estaba en la línea de la slide anterior. Todos los datos que se extraigan de plataformas digitales educativas utilizadas en la escuela, todos los datos que se saquen de menores de edad deben estar garantizadas su protección. Y el centro debe tener conciencia, al igual que el sistema educativo, del destino e intención de quién los ocupa y con qué fin. Hablo de la ley, por si acaso, no es que a mí se me ocurrió con un grupo de amigos esto, para que lo piensen. Derecho a la libre enseñanza y a la libertad académica. El derecho a la educación digital requiere de competencias digitales por parte del profesorado, de formación, conocimiento sobre el funcionamiento de la tecnología y participar en el tema de decisiones sobre la elección de metodología docente y la adecuación de las plataformas tecnológicas a un entorno laboral. Este tema es súper complejo porque lo que hemos apreciado en muchos centros es que el profesorado ha condicionado las estrategias didácticas de enseñanza a las posibilidades que ofrece la plataforma. Eso atenta contra el derecho a la libre enseñanza y a la propia libertad de conocimiento. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento está condicionado por la transmisión de conocimiento está condicionado por los medios que te ofrezca la plataforma. Es un determinismo tecnológico, en el fondo. Derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿vale? Hablamos de que todo tipo de plataforma digital que entre a la escuela no puede, ojo con este tema que ya salió en la mañana, no puede engrosar la inequidad social ni digital, no puede engrosar la brecha digital, ¿vale? Cuando un sistema educativo apuesta por una plataforma digital, como pasó en España, por ejemplo, el criterio para defender la protección de la infancia tendría que ser si esta plataforma
utilizar el sistema educativo no aumenta, no amplifica la inequidad social. Y hemos visto que en ciertos sectores, por ejemplo, del territorio español y particularmente en Cataluña, las condiciones sociales de las familias no son iguales. Por tanto, si partes de una decisión común para todas las escuelas, pues no estás garantizando que se reduzca la brecha que ya exista, sino que la están manteniendo o amplificando. Para que un joven menor de edad, un niño menor de edad, esté en un espacio digital promovido en el cole, tiene que venir acompañado de la firma del padre y la madre autorizándolo. No hay matiz ahí, de ningún tipo. Y ahora no porque está recién el tema entrando, pero se vienen en ciertos territorios de mayor comodidad social de España, ya vienen demandas, comodidad social con perspectiva crítica, ¿no? Ya viene, y no dudo que en Uruguay pase, porque aquí, a pesar de las críticas que hemos hecho, hay una ciudadanía digital más extensa en cuanto a la población que en otros países, ¿eh? Viene una preocupación social de las familias en torno a esto, y los centros van a tener que garantizar que se están protegiendo esos derechos de infancia, o asumir que no tienen por qué ellos ser los que los protejan, y tienen toda la razón, pero que sea el ministerio, que sea la entidad pública correspondiente. Pasa que nosotros entrevistamos, bueno, me estoy adelantando, entrevistamos a la responsable de inclusión digital en las escuelas de Cataluña de los últimos 3 periodos, y todos dicen que la responsabilidad es del centro. Todos, no de la institucionalidad. El problema está en que hay un debate acá muy interesante en torno a una plataforma digital educativa y lo que son las redes sociales y las plataformas sociales, ¿no? Cuando tú utilizas las plataformas con fin educativo, lo que hacen los chicos y las chicas, hablo de la responsabilidad de la escuela, fuera de la escuela, claro, ya es responsabilidad de los padres y las madres, ¿no? que sobre todo si son menores de edad, que le piden a la escuela que haga una supervisión y un control y una promoción de un uso prudente, pero al llegar de la casa los enchufan en la sala del ordenador y que se queden ahí toda la tarde trabajando a ver si es que hacen las tareas. Esa división, esa fibra que divide una dimensión con otra cada vez más difusa. Pero ¿sabéis por qué es difusa? Porque los jóvenes le otorgan más valor al espacio de aprendizaje que van a tener en casa, porque es menos restrictivo que el de clase. Eso es lo que nos han dicho los jóvenes. Cuando están en clase y utilizan la plataforma digital de la escuela, la valoran bien porque les conecta con el profesor, porque el profesor ahora comunica más ordenado, está todo ordenado. Pero llegan a la casa y realmente buscan los espacios de aprendizaje que ya tienen identificados. De hecho, la mayoría nos dijo, yo me siento en clase en plan, una palabra muy española, en plan paripé. No sé si se entiende eso, plan performático. Estoy ahí, vale el drive, bajo el contenido, tal, pero no puedo entrar a otra web porque si estoy en el Chromebook no puedo salirme de ahí. Aunque la mayoría ya sabe crear una cuenta, bueno, lo tienen claro, pero no puedo salirme de ahí, pero voy a llegar a casa, anoto todo y llego a casa y en casa busco en YouTube y busco donde tenga que buscar. Nuestro desafío como docentes es hacer que esa búsqueda no sea clandestina, ¿no? Sino que sea real y sea parte del complemento de lo que hay que hacer nomás. ¿Sí? Eso no pasa nada, pero sí ayudarle al estudiante que no entregue sus datos para que después cuando esté interactuando, las propias plataformas no condicionen sus gustos. Sí, ese es nuestro rol. Nuestro rol es enseñar eso, busca la información donde quiera, pero hazlo con responsabilidad, porque si no, estás dependiente de lo que esa plataforma te va a ofrecer. Y no solamente es adictivo, sino que es una cárcel. Es lo que diría Marcuse, un mundo unidimensional, aunque creamos que estamos en un mundo diverso, un mundo unidimensional. Es una cárcel digital no perseguida, porque vemos que tenemos miles de opciones, pero no es así. Entonces, nuestro rol está, por eso es importante que asimilemos competencias en ese sentido. Nuestro rol no está en prohibir, sino en que la utilicen con nuestro. El tema es que no es suficiente, porque aparte hay que tener un sentido crítico instrumental, ¿vale? Es decir, hay que enseñar a utilizar las plataformas de forma contrahegemónica al interés de la Big Tech. Y eso requiere habilidad técnica, y como no hacemos que nuestros niños y niñas de la infancia jueguen con datos, o que conozcan esto que de repente se lo encuentran ya en la adultez y la competencia ya es difícil de alcanzarla, quedamos a expensas de un Estado que no nos protege, ya lo hemos visto, no nos protege, es descriptivo, ¿no? Racional, y quedamos a expensas solo de la capacidad limitada que tiene la escuela de hacer algo que ya, mira, qué mejor
portavocería de la escuela que vosotras mismas, imagínense, pues, esto es lo real, ¿no? Y nos damos cuenta que tenemos toda la voluntad, el sentido crítico, pero no es suficiente porque nos falta una crítica instrumental. Hazlo así, ¿vale? No solo tensa, que estoy de acuerdo, sino que aparte ocupa esta otra ruta. Y eso, ¿quién lo promueve? Si al Estado no le rentabiliza, a las Big Tech tampoco le rentabiliza, es una situación complicada. En la universidad tenemos que hacer nuestro rol, desde luego, pero al que hay que impulsar, al que hay que exigir al Estado. Por algo lo tenemos, si no, no tendría sentido que existiera. El Estado tiene que protegernos de esto. ¿Qué campaña política de algún presidente actual en la región ha prometido garantizar algo así? Garantizar la identidad, la protección de la identidad digital de la ciudadanía, de forma racional. Boric trató de hacerlo ahora. Bueno, no es por eso que se le ha venido toda la prensa encima y está con un índice de popularidad bajo. Gabriel Boric de Chile, presidente de Chile. Trató de construir un proyecto en esa línea. Pero claro, te metes también, no es llegar hoy en día y construir un proyecto político alternativo a lo que te ofrece Google o Amazon o Microsoft. Cuando el componente técnico de los estados es bajo. Pero la responsabilidad es del Estado hoy en día. Pero es un fierro muy caliente, es difícil que el Estado, reitero lo que decía hace un rato, es difícil que el Estado haga de controlador oficial y racional del potencial que tiene Google de trabajar con nuestros datos, cuando lo tenemos en todas partes, dentro y fuera de la escuela. O sea, lo que queda es acudir a la ley. Por eso están estos derechos, ¿no? Voy a volver al quinto, que queda pendiente, que conecta muy bien con lo que estamos hablando, el derecho a la información y el derecho a la libertad de opinión y expresión. Lo que tenemos que valorar es si las plataformas digitales, esto lo hablábamos en la mañana, por ejemplo la de Google, nos da el derecho a acceder a toda la información o nos da el derecho o nos permite acceder solo a la información que Google quiere. Eso es un problema. Es un problema. O sea, tenemos que garantizar que, por ejemplo, no olvidar que YouTube pertenece a Google, por ejemplo, ¿no? Es una misma compañía. Tú puedes proteger el espacio educativo, por ejemplo, en España se hace con Google, o sea, con la suite de Google. Se evita que los chicos entren a YouTube, pero no es casualidad esa compra. Los chicos después entran a YouTube y todos los datos que se perdió Google por tener un entorno protegido en la escuela los recupera cuando los chicos salen de la escuela y entran a Google y es de la misma compañía. Van 20.000 pasos adelante. Por eso están las compras entre sí de las compañías, YouTube, lo que decía antes, Facebook, Instagram y WhatsApp. Y este tío ha tratado de comprar Telegram, también trató de comprar en su momento Yahoo, también trató de comprar en su momento Twitter. Y afortunadamente Twitter parece que finalmente ahora está viendo que no se vendió a los más, pero estuvo a punto. Entonces, luego llegamos al último punto que sí tiene que ver con nosotros y nosotras, que es el derecho al acceso a la tecnología moderna y a la alfabetización digital. Tenemos que tener acceso a las tecnologías. Acá en Uruguay eso se ha hecho, ¿no? Hay un derecho de que todas las personas tengan acceso a un dispositivo. En su momento, un derecho cumplido. En el mundo hay muchos lugares donde eso no se ha cumplido, si bien la pandemia aceleró este proceso. Pero es un derecho porque vosotros mismos dijiste en la mañana tú lo dijiste, ¿no? Que aquí hay la idea de que todos los chicos tienen un ordenador en la mano funcionando y te diste cuenta que en la pandemia de 20 niños habían 2 que lo tenían. Pues no se está cumpliendo un derecho fundamental de la infancia. No se está garantizando ese derecho, ¿no? Y lo mismo sucede con la alfabetización digital. Cuando yo planteo todo esto, no quiero que suene como un recetario normativo hacia los profesores, ¿ah? Por favor, no es mi intención, ¿no? Pero nuestros niños tienen derecho a que vosotras y vosotros, en el sentido crítico e instrumental, tengan las competencias para formarlo. Es un derecho que ellos tienen. Claro, yo le puedo decir, es vuestra culpa, porque sé que no la es. De partida, yo ya, antes de criticar, asumí que en la universidad ya lo hacemos mal, por lo menos en la UB, no sé si en la ORT llegó en la UB, que no formamos en esa competencia crítica instrumental. En la competencia crítica sí, y mucho, pero la competencia crítica instrumental en cómo hacer un paso alternativo, casi nada. Y eso es una tensión hacia el potencial cumplimiento de los derechos de la infancia. Una cosa rápida, la segunda fase, la primera fue el análisis de discurso de los derechos de infancia y encontramos estos 6 derechos centrales. Luego pasamos a entrevistar a expertos y expertas en el ámbito
de plataformización de la escuela. Ya ven aquí bueno, al mismo Cristóbal entrevistamos, bueno, a la gente, pero también quería poner hincapié en esto. Entrevistamos al representante de GSMA, de Amazon y de Microsoft. El de Google, imposible. Imposible. No, una cosa de loco. Pero de la entrevista con Amazon fue extraordinaria, porque y la de Microsoft también. O sea, los tíos sin tapujo te dicen lo que buscan, lo que quieren, por qué entran a la escuela y qué problema me estoy haciendo yo si los padres firman consentimiento. Es el problema de otro. O sea, y claro, uno un poco queda con shock, pero es que tampoco es algo, sinceramente, mi prejuicio era que algo muy oculto de parte de ellos. Ser oculto. No, claro que queremos los datos, si los niños están todo el día en lo digital, por supuesto, así le hacemos su futuro mucho más cercano, familiar a ellos, son digitales, tal. Es todo muy racional, ¿no? Fue muy interesante. Y estos tres que son como los políticos, son los que yo decía hace un rato que distribuía la responsabilidad entre la escuela y ellos, ¿no? O sea, ellos consideran que los datos son de la escuela, y en efecto lo son. Pero a entregar los datos a la escuela no quiere decir que el sistema educativo prescinda de la responsabilidad o de garantizar que esos datos se ocupen con responsabilidad. ¿Por qué? Porque el problema que hay en España es que si una directora o un director, porque el problema que hay en España, perdón, lo que dije en la mañana, es que una directora o un director son las únicas barreras que tiene Google de coger los datos de todos los estudiantes. Así de simple. No lo protege el sistema educativo por lo que hablábamos ayer de la autonomía escolar. O sea, va un proveedor de Google, por eso lo vimos al de Amazon, lo que pasa es que ya el mercado de Google lo tiene copado, hace una oferta, mejora la oferta y se queda con los datos. Chao, listo. Tiene los datos del 90% de las escuelas de España, Google. O sea, no es menor el tema. Bueno, dentro de todo el análisis de discurso de esta entrevista encontramos 4 ideas centrales donde se agrupaban básicamente algunas ideas centrales, ¿no? Sobre las plataformas y las Big Tech. Hay una voluntad de que es necesario de que la sociedad civil, y la ciudadanía digital que hablábamos en la mañana comprenda y conozca fehacientemente el sentido que una Big Tech, una gran corporación tecnológica no educativa, porque no hablamos de las plataformas que existen, que ayer hablamos de varias que tienen un fin educativo, sino las que ocupan el mercado completo, el mercado completo, tengan la intención de estar en el sistema educativo. Yo no me quiero ir de acá sin que todos lo tengan claro. ¿Por qué Google, Microsoft o Amazon están en la escuela? Vale. Bien, no hay ni siquiera misterio, no hay ninguna censura, es así. ¿Por qué Google, Microsoft y Amazon están en la escuela? Es porque ahí están los datos para ofrecer una experiencia digital desde su lógica mejor a nivel de gestión, por ejemplo, del tiempo, del consumo y demás. Y los chicos están, ¿cuántas horas al día están en el cole acá? 8 horas, 7 horas al día, ocupando plataformas digitales, luego llegan a casa, es una mina de oro. No tiene mucho sentido pensar, bueno, tiene sentido, pero no podemos solo pensar que es un fin educativo, un fin de mejorar. Yo lo dije, ojo, que no se diga, apenas empezó la conferencia, dije que gracias a estas plataformas hubo continuidad en la escolarización. ¿Se acuerdan que lo dije? O sea, eso lo reconozco, fue así. La infraestructura pública no daba para esto. El tema es que por algo están ahí y eso es lo que quieren. Plataformas y sistema educativo, hay una demanda, que lo hemos hablado también todo el día de hoy, porque la forma de contrarrestar este fin, este objetivo que tienen las Big Tech para estar en la escuela, sea posicionar un proyecto pedagógico. Un proyecto educativo y un uso pedagógico. Y ahí está el empoderamiento de la escuela, ¿no? Tener una propuesta pedagógica y luego buscar la herramienta que se adecúe a mi propuesta pedagógica, a mi propuesta de centro. Y ahí es clave, me sabe mal, pero ahí es clave la autonomía escolar. Ahí es clave que la escuela, con su equipo directivo elegido por la propia comunidad del centro, pueda elegir su proyecto educativo, identificarse con él, con su entorno y luego ver qué herramientas digitales son útiles. Esto es lo que dijeron las voces entrevistadas. En realidad, prefiero que, aunque se haga un uso mayor o menor, creo que la apuesta está en la mayor concientización del uso, aunque sea que optes por una Big Tech o no,
pero seas consciente de que te facilita procedimientos que de otra manera no podrías hacer. Si están para eso las Big Tech, están. Y luego informar a la comunidad educativa el sentido y el destino de los datos y la gestión, el que los entregas, ¿no? Y luego protegerlo diciéndole, vale, pero para que no empiece a operar toda esta construcción unidimensional de tus gustos, de tu vocación como niño o niña, a enseñarle a desactivar la acumulación de información, y eso no es difícil, ¿eh? Eso se hace. De hecho, voy a mencionar acá al final algunas iniciativas como My Shadow, por ejemplo, la Comisión Europea, que hace que tú leas las condiciones de uso que tú decías delante que las aceptabas todas pero no las leías, pero te ponen exactamente en una página lo que tienes que leer, que es clave. Y eso le tenemos que mostrar a nuestros estudiantes. En las últimas 2 dimensiones de la entrevista, yo le mantendré al tanto porque todavía no aparecen las publicaciones ni los libros que vamos a sacar, pero estos son como datos generales, ¿no? La mayoría reconoce una incapacidad de la administración y una preocupación de la administración por la falta de monitoreo a los proveedores de plataforma. Y sobre todo, aquí, esto yo creo que es lo más importante, ¿no? La incapacidad de la administración. Por eso este proyecto en el que estamos trabajando, que lidera Eduardo Conmartín, sobre analíticas de aprendizaje de lo que ha pasado en el periodo pre- y post-pandémico con la plataforma PAM, es tremendamente innovador y es tan útil porque es por fin explotar datos abiertos para develar información que nos puede servir a diseñar políticas educativas que vayan en la lógica de hacer más sensato el uso de plataformas, sensato el aprendizaje. Pero lo cierto es que hay una incapacidad de la administración de explotar los datos. De hecho, esto es un proyecto, no es una política educativa. Partamos de ahí. Luego hay iniciativas públicas, en Chile se creó Chile Data, millones de datos ahí, pero ahí la gente los descarga y no hace nada más, solamente los descargan nomás, porque es difícil, no hay competencia técnica. Y luego los derechos de infancia como otro elemento, una cierta opacidad tecnológica y una socialización digital en entornos educativos que son más cerrados, en el sentido de que el sistema educativo debe garantizar que la experiencia educativa, o sea, más que eso, si la experiencia educativa dentro de un aula digital en una escuela va a estar garantizada, hay que garantizar que la experiencia educativa no salga de ese espacio cerrado protegido, que es el caso que te daba recién, por ejemplo, de tener un convenio o acordar en el centro de trabajar con Google, pero que un profesor no te abra un grupo de WhatsApp, ¿no? Y porque estás ahora ya diversificando la distribución de los datos. Bueno, son temas bien interesantes, la verdad es que fueron entrevistas tremendas y en la página web del proyecto estarán. Acuérdate que la clave está en decidir el proyecto educativo del centro. Hay centros que deciden tener un espacio cerrado, seguro. Hay otros que abren, como te decía lo que plantea Antonio Bartolomé, sin plataforma digital y que el profesor ocupe todo lo que tiene a mano. Pero también es cierto que estudiantes decían que era un caos. O sea, que no recibían evaluaciones por mail, exámenes por una manera, otro acá, grupos de WhatsApp acá. Es que el sistema educativo es complejo, las escuelas son sistemas complejos. Esta fue la parte que más me gustó a mí del proyecto, que fue entrar a los centros. Estuvimos observando, hablando con toda la comunidad educativa, profesores, profesoras, estudiantes de primaria y secundaria, ¿vale? Hicimos 6 entrevistas a equipos directivos, hicimos 8 grupos de discusión con profesores y 8 grupos de discusión con alumnado. ¿Vale? Estas son las escuelas. Esto es solo Cataluña. Piensen que este proyecto se hizo en 6 comunidades de España y en 6 países de Europa. Estoy mostrando los datos de Cataluña. A rasgos generales, decir, por ejemplo, dividimos las mismas dimensiones en las que trabajamos la entrevista. Rasgos generales, para ir con tiempo. A nivel de plataforma digital es lo que ustedes mismas me han dicho. Por eso digo que se repiten muchos mensajes. Usamos Google Classroom porque nos simplifica la vida. Es más fácil y los estudiantes valoran que es útil para conectarnos nosotras como docentes con ellos. Ellos tienen la experiencia más ordenada y tal. Y el tema de la preocupación de los datos no es una preocupación que exista, sabiendo eso sí que algo pasa. Hay una calma tensa, como yo decía, ¿no? Hace un momento. Una calma tensa. Pero en realidad el profesorado, como en otras partes, tiene la sensación de que cada día es un desafío, ¿no? Cada día es una batalla que se logró cada semana, muy satisfactoria por supuesto, pero que no llegamos a todo. No llegamos a todo. Más encima tenemos todos los problemas que tenemos y más encima tenemos que garantizar la identidad digital. Eso era, yo cuando hablaba con los profes se me ponía la piel de gallina porque a mí me sabe mal ir a pedirle a algún profesor.
porque están ahí cuidando a nuestro hijo. O sea, yo, por ejemplo, como padre, estoy aquí hoy en Uruguay porque confío la vida de mi hijo al sistema educativo sin ninguna duda. Y si por algo trabajo, ¿no? De hecho, en el cuestionario después lo vamos a ver. La confianza de la población catalana hacia la escuela es apabullante, como también los datos que se reflejan acá en casi todos los países. Es decir, yo confío en que mi hijo está a salvo, de base, ¿no? Entonces, cuando partimos de esa dimensión, que ahora haremos un análisis más estadístico relacional, partimos de la dimensión de que la población confía en que la escuela le da seguridad y protección a mi hijo. Todo lo que viene después puede resultar, porque si la escuela toma la decisión, es coherente sobre la plataforma digital, debe ser coherente el hecho que yo confío en que la escuela cuide a mi hijo, que es lo más preciado que tenemos, ¿no? Confiamos en eso, esa responsabilidad. Entonces, yo llegar acá y decir, aparte tienen que formar y trabajar la identidad digital, a mí me sabe porque es poner otra mochila, pero la verdad es que es importante hacerlo y son algunos tips que son más precisos, no son tan complejos, ¿no? Como les decía recién, estos atajos, ¿no? De hacer que no se reproduzca en plataformas como YouTube, vídeos que condicionen un poco los gustos, que eso es fácil de hacer, ese tipo de estrategias que ayuden a que haya convivencia entre la plataforma digital y el proyecto educativo. La competencia crítica instrumental es cuestionada, no es rentable, es difícil, ¿eh? No es tan fácil. Es decir, el saber pensar críticamente algo lo es, desde la escuela de Frankfurt que existe, pero el saber crear un plan alternativo que funcione no es fácil, y en la universidad no lo estamos haciendo tampoco, ¿eh? Bueno, en cuanto al uso de las plataformas digitales para el estudiantado, es una experiencia, como lo hemos dicho hoy día, muy cotidiana, muy normal, es parte de su propio ecosistema y valoran en general que sea un punto de encuentro con el docente. O sea, los estudiantes, y aquí un tema que a nosotros nos ha hecho pensar mucho. Yo digo sinceramente, mi prejuicio antes de investigar esto era todos contra Google, pero a full, pero no te puedes imaginar, he escrito cosas sobre eso, pero cuando he escuchado a los estudiantes que su relación y su interacción con el docente ha mejorado un 1000%, me dan ganas de decir, bueno, a ver, busquemos una forma de convivencia entonces. Porque están más ordenados, están más contentos, están más seguros, todo lo ven. Ellos, yo nunca he defendido la hipótesis del nativo digital, porque creo que aparte está desmitificada, pero evidentemente su interacción y su socialización digital es mucho más natural. No quiere decir que nosotros como adultos no logremos la socialización digital al nivel de los jóvenes. Hay unos estudios, por ejemplo, en las universidades virtuales, como la Universidad Oberta de Cataluña, la UNED, la Open University, que demuestra que los estudiantes mayores de 60 años que entran a estudiar a la universidad virtual tienen un lapsus de 6 meses de aprendizaje complejo, de asimilación de competencias digitales, pero a los 7 meses manejan tienen la misma usabilidad digital que un estudiante de 22 años que entra. Por lo tanto, eso desmitifica el mito del nativo digital inmediatamente, ¿no? Pero claro, se puso muy de moda. Además, Mark Prensky es un tío que trabaja en marketing, lo utilizó como herramienta de marketing. La verdad es que tampoco hay evidencia científica, ¿eh? Pero todo el mundo fue como una especie de... No, impresionante lo que pasó con ese fenómeno. Él mismo después ha hecho conferencias desmitificándolo, pero todo el mundo sigue hablando. Es súper triste, pero nosotros hemos visto que hay países que las políticas educativas de inclusión digital las organizan a partir de la diferencia entre nativo digital e inmigrante digital, cuando es un concepto que ya no se valía, claro, que nunca existió. Tema de equidad, evidentemente proveer de una plataforma digital a todos los centros educativos y pensar que eso de equidad no lo es, esto ya lo hemos hablado. ¿Por qué? Porque las realidades sociales son diferentes. Protección de los derechos de la infancia y adolescente, en realidad, lo que decía al comienzo, nosotros trajimos el problema a la escuela. Fuimos a investigar y lo implantamos y dejamos a la gente súper preocupada. Porque dijimos, como lo he dicho ahora, pero con una intención súper descriptiva, es decir, ojo con la vulneración de los derechos de infancia con el uso de plataformas. Y luego ir viendo cada uno de los derechos y ver, voilà, sí, realmente aquí se vulneran. Claro, lo importante primero es saber que hay una potencial vulneración y luego hacer algo para que eso cambie, ¿no? Para que eso mejore, para que la experiencia sea más responsable. Entonces, claro, no había una reflexión previa en la escuela sobre este fenómeno. No hay el responsable TIC, por ejemplo, salvo en este centro que dije, que era como más anti-plataforma digital al que hice mención,
no es un profesional que transmita este tipo de sensibilidad al interior de la escuela. Nadie lo está haciendo, ¿no? Y en un mundo digital esto es súper importante, es un nuevo marco normativo al que tenemos que tener conocimiento para poder resguardarnos, porque si no perdemos nuestra propia libertad. Igual por nuestra edad no es tan importante, pero la de nuestros niños de 7 años, que ya tengan el plan hecho, simplemente por unos clics, es muy lamentable, más si se hacen dentro de la escuela. Bueno, luego a nivel de género había algunas cositas, lo que tú decías, creo que eras tú, o tú de los juegos, en realidad el uso que se hace de las plataformas en los chicos, o sea, las plataformas digitales no tienden a terminar con la reproducción de los roles de género tradicionales. Los chicos siguen jugando videojuegos, las chicas consultan más espacios, por ejemplo, de viaje, moda, tienen una visión más como de medio ambiente, ¿no? Los chicos siguen ahí con el fútbol, juego, en general el uso que le dan cuando no lo ocupan para plataformas, lo que sí, para educación. Lo que sí vimos es que Google ha cambiado mucho su forma ha adaptado mucho su forma de expresar su contenido usando un lenguaje de género no sexista, un lenguaje inclusivo. Es decir, anteriormente Google Suite trabajaba con un lenguaje masculinizado, ¿no? Alumnos, ahora ocupa estudiantado, student body, o sea, está trabajando con un lenguaje, tiene un poco esa preocupación porque sabe que son demandas no tan nuestras, pero sí son de las chicas de 16 años, 14, 15, que son prioritarias para ella, porque te lo hacen ver, ¿no? De hecho te lo mencionan. Proyecto pedagógico y organizativo sobre la plataforma como elemento clave. Eso yo creo que es lo primario. Saber que una plataforma educativa es segura o genera más confianza más que segura en la medida que esté subyugada al proyecto del centro. Y eso creo que es el desafío que a partir de ahora debiésemos impulsar en nuestro propio espacio, ¿no? Voy a ir directo a las reflexiones finales, ¿vale? ¿Parece? Pero son bastante saturación de discurso, porque en fondo hemos estado hablándola todo el día. En términos generales voy a resaltar y voy a hacer mención nuevamente a lo que ustedes dos han defendido, ¿no? El desarrollo de la perspectiva crítica sobre la tecnología educativa, pero también le daría el añadido de la perspectiva instrumental, ¿no? El luchar contra ese determinismo tecnológico desde la idea, o sea, no defendiendo la idea de que la tecnología es quien condiciona los procesos de aprendizaje, sino que el proyecto educativo, ¿vale? Luego, tener presente que existe un sesgo en el potencial de la inteligencia artificial, el potencial de la gestión de los datos cuando no está controlado por un ente, cuando un ente que lo gestiona, en este caso una Big Tech, lo hace sin el control, la supervisión de un ente controlador público que sea fuerte, no que se haga cargo. Ya vimos el caso de China, ¿no? Tampoco es que China sea el ejemplo de hacer inteligencia artificial, pero si cedemos los datos de nuestros niños y niñas del sistema educativo a estas corporaciones, lo tenemos que hacer consciente de tener un equipo técnico, una capacidad técnica de controlar y supervisar que se haga un uso democrático justo y que favorezca la experiencia educativa, no que fortalezca los intereses de corporaciones privadas con intereses más de marketing y comerciales, ¿no? Hay que tener cuidado igual acá porque con la pandemia, Andreas Slater dijo que en una lógica muy OCDE, eso sí, dijo que la pandemia era una oportunidad histórica para transformar la educación porque se había acabado la complejidad burocrática. Hemos estado hablando todo el día de eso, ¿no? Cuando viene la pandemia, lo que hace el Estado español, por ejemplo, es gastar 1.200 millones de euros en ordenadores de una semana para otra. Nada de aprobarlo el Parlamento, ni de cambiar la ley, a comprar todo. Y esta es una inercia que pasó en Chile, que firmó un acuerdo con Amazon, que también en Microsoft lo hizo con México con cerca de 250.000 escuelas. Todo se simplificó en 2 semanas. De toda la complicación burocrática, todo lo que estábamos preparando, la analogía que hice del tsunami en la mañana, se acabó. Entonces, Andreas Slater dijo, bueno, esta es una oportunidad histórica para saltarnos al Estado y evitar la burocracia y modernizar y digitalizar. Él atribuye, la OCDE ya
tiene líneas en ese aspecto. Incluso diría que es paradójicamente el Banco Mundial es quien hace más resistencia a lo privado que a la prevalencia de lo privado. Yo no estoy en contra de lo privado, pero la prevalencia de lo privado sin control público respecto de la OCDE. Más cuando se está involucrando a la educación pública. Es decir, el tsunami de la pandemia sirve para reducir la burocracia y hacer una verdadera digitalización de los centros públicos. Si la OCDE te dice eso, ya sabes para dónde va el camino entonces. Desafíos. Hay que desarrollar una visión integral de las políticas públicas en materia de inteligencia artificial, unas dinámicas que vayan más allá de lo conceptual, ¿no? Sino que realmente apunten a que sirvan para crear mayor democracia, sirvan para crear mayor bienestar. Es lo que hablabas tú antes, es decir, vale, sí, tú detectas el problema, tú explicas el problema, pero la idea es que con los datos puedas anticiparte a que el problema nunca más pase. Porque ya se está usando para que las necesidades que tú no tenías existan, ¿vale? Tú no tenías necesidad, ni tu hijo tenía ciertas necesidades, y con la inteligencia artificial gestionada por empresas comerciales, por entidades comerciales, perdón, esas necesidades ya están instaladas en su propia socialización y son parte de sus propios gustos, sus propias dinámicas. Son empresas que tienen unos fines que no necesariamente son los democráticos y educativos, ¿no? Tenemos que construir un espacio educativo democrático donde los datos sean gestionados al mismo nivel, en la misma intensidad, por las Big Tech como por la sociedad civil y por el Estado. Esta es la lógica, y estamos cojos en todo el mundo. Y el único ejemplo que tenemos de inercia opuesta es China, y tampoco se trata de China ni de Corea del Norte el caso, ¿no? Claramente no, la balanza ahí está totalmente opuesta. Sí, pero tenemos que construir, ya les mostré, yo quería mostrar estos datos de España para que vieran que la situación allá no es más alentadora, ¿no? Ha sido un desenfreno absoluto, compulsivo, ¿no? Compra de ordenadores, ¿perdona? Claro, la gente no sabe ni qué firmó, ¿no? Mi hijo tiene a los 7 años un mail de Gmail cuando yo no quería que lo tuviera, y una tablet, y la tengo ahí en la casa. Aquí les dejo algunas iniciativas, todas súper interesantes de apertura de datos, de uso de la inteligencia artificial para fines democráticos, justo, están todos con color rojo porque son link, para que los revisen y vean que hay iniciativas que vale la pena conocer y que se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, la que les mencionaba, esta del My Shadow, ¿no? de que hay páginas web, bueno, hay aplicaciones que ya te permiten conocer las condiciones de usuario de las redes sociales, de las plataformas que participes tú, en una página sin tener que leerte las 16 sábanas, ¿no? Por así decirlo. Y otras que también hacen un seguimiento exquisito y súper minucioso de tu identidad digital en función de las redes sociales en las que estás. Te permiten conocer dónde están siendo utilizados tus datos, con qué interés, con qué fin. Así yo recomiendo esto explorarlo porque al final son herramientas que nosotros también pareciera ser que están muy lejos de nuestro alcance, pero las podemos utilizar para nuestra propia comunidad educativa, en todo caso. Y The Child Commissioner, que es una iniciativa que creó el gobierno inglés, bueno, el gobierno de UK, es un espacio donde tú entras, pones a las redes sociales en las que estás y se dice, y bueno, un poco comentas cuáles utilizas en tu espacio de trabajo, en tu espacio de formación, y en tus redes sociales, y te dicen qué tipo de uso de datos potenciales están usando las compañías con las que tú navegas, para que estés al tanto. Se están creando estos algoritmos con este fin, se está haciendo esto, Google hoy en día hace esto y demás, ¿no? Es súper interesante para protegerte. Bueno, sin más, les agradezco mucho la atención, estas horas enormes, largas. Para mí también ha sido un aprendizaje y un placer conocerlas a todas y a todos los que no conocía. Espero en la vida nos permita reencontrarnos. Sin duda aquí están mi correo, el Twitter, si quieren contactarme o si van a Barcelona me visitan. Les puedo mostrar un centro allá, podemos ir a escuelas de allá para que vean. Y yo espero que en la próxima visita me permitan ir a vuestro centro, aunque vaya camuflado y disfrazado. Así que nada, muchas gracias, un placer.